tardes y bienvenidos al Centro Riojano hoy, los que vinieron ayer y que algunos veo, al acto de inauguración del ciclo de Historia de España del siglo XIX. Sabían que era el primer acto que hacíamos en este año, y hoy evidentemente es el segundo, y un acto largamente buscado. Un acto en el que el azar nos ha deparado una de estas cosas que pasa un poco en la casa y en general, y es que justamente en la invitación habíamos puesto que intervendrían don Eduardo Torres Dulce, que aquí nos acompaña, don José Luis Pozo Fajarnés, que está también aquí, y don Miguel Ángel Navarro Crego, que también nos acompaña, y no es la primera vez tampoco que nos acompaña. Sí lo es en el caso, que yo sepa, tanto de don José Luis como don Eduardo, me refiero a la presencia de esta tribuna, que es para nosotros desde luego un honor. Pero como decía, tenemos la suerte de que justamente el orden en el que viene la invitación va a ser el orden en que se hagan las intervenciones, lo cual, pues cuando uno pone el orden en la invitación no piensa que va a ser tan rigurosamente exacto. La verdad es que para nosotros tiene el acto además una significación muy especial, porque va a ser justamente el último acto del ciclo que se ha seguido con Nódulo Materialista hasta ahora, porque se van a reformular un poco ahí las cuestiones. Recordaréis que ese ciclo se llama En lengua española, clásicos y contemporáneos de las artes y las ciencias. Es verdad que hoy vamos a trabajar sobre un asunto muy particular, el cine, forjador de mitos, que obviamente nos reenvía a una especie de mezcla de las dos cosas, porque en el cine, hombre, aparte de ciencia técnica, que duda cabe que también se acumulan las artes y desde luego representa y simboliza como pocas cosas el pensamiento de una época, de toda una gran época del cine, que algunos consideran que falleció y pereció a finales del siglo XX, y lo que hoy se hace, salvo alguna excepción, no es exactamente ya cine, sino películas, y eso es otra cosa, pero es eso, un debate que no sé si viene hoy al caso. De quienes nos acompañan en la mesa, dos personas, una de ellas, como digo, Miguel Ángel Navarro Crego, ya intervino justamente también sobre el tema del cine, yo recuerdo el año pasado, sí, en esta misma sala, justo también en el ciclo de en lengua española, clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras, y es la primera ocasión que interviene, y también por Nódulo Materialista en principio, y muy bienvenidos a la casa. En esta tercera ocasión, yo creo, porque tú has venido alguna vez más, ¿verdad? No, hasta la segunda. La segunda, pues en esta segunda ocasión. Y don Eduardo Torres Dulce, pues decir que es fiscal hoy en día yo creo que es una cosa que indica únicamente un momento profesional de su carrera, probablemente importante, que seguramente le ha dado grandes satisfacciones, pero también probablemente le habrá dado algunos quebraderos de cabeza considerables, con lo cual creo que nos acompañe hoy, aparte de hacernos el honor de estar, da para centrarse más en una persona que yo creo que tiene además, no solamente dicho, y lo hemos visto todos en televisión, en la presentación de algunos de los programas más vistos en televisión española y que más repercusión tuvieron precisamente sobre el tema cinematográfico. Comentábamos ahora un primer programa que hubo en la 2, y el último programa que yo recordaba, el que hacía José Luis García en Telemadrid en las noches de los sábados, donde, en fin, yo hago una de las grandes películas del oeste, que me consta porque le he oído en ocasiones y sé que le gustan, como sí que le gustan también mucho a Miguel Ángel Navarro Crego, porque en su momento, cuando hizo su primera intervención en la casa, también adornó la intervención justamente con tomas de películas del oeste. Pues hombre, uno se recuerda siempre pues ese tipo de películas, las que más te han llegado al corazón, Solamente el peligro, El hombre que mató a Liberty Balance, esas películas que bueno, que ciertamente tienen mucho que ver con el cine como forjador de mitos, aunque en ese caso sean unos mitos muy específicos, y evidentemente el cine sí que creo que nos ha ofrecido otros muchos mitos. La mesa, en fin, pocas veces uno está tan contento de sentarse en una mesa como hoy. Es verdad que en otras ocasiones se dan también magníficas mesas en esta casa, como algunos de los que siguen la programación lo hacen. Es siempre nuestro deseo y nuestra intención. Es evidente que solo algunas veces lo conseguimos. Creo que hoy es una de ellas y por eso también nos felicitamos. Y sin más que recordar que incluso algunas personas que no están aquí, pero que sí tenían previsto haber venido, y señaladamente citaré a quien es escudo de oro del Centro Riojano de Madrid, Emilio del Río,
es consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja hasta julio de este año pasado y en la actualidad diputado en las Cortes Generales en el Parlamento como diputado justamente por la circunscripción de La Rioja. Nos ha hecho llegar el que le trasladamos nuestros saludos y un fuerte abrazo a don Eduardo Torres Dulce, que aprovecho también para recordar es socio de esta casa y también es una de estas cosas que yo me siento muy orgulloso de que sean así. Sin más, y agradeciéndoles en todo caso que nos acompañen en esta tarde, que desde luego no es una tarde apacible, ni cómoda, ni agradable, en la que padecemos los rigores del invierno, pues les damos la bienvenida a nuestros ponentes y sin más, si les parece, toma la palabra don Eduardo Torres Dulce. Bienvenidos. Buenas tardes y créanme que mi satisfacción es grande por estar aquí en esta casa que me ha acogido generosamente, gentilmente, con ese nombramiento de socio de honor que llevo con gran honor, también con una gran humildad, y cuando me pidieron que participara en esta sesión que entre pitos y flautas se ha ido moviendo al cabo del tiempo, en parte también por mis responsabilidades. Y también quiero agradecer públicamente el recuerdo a Emilio Río, querido amigo desde hace muchos años, y que estoy seguro que hubiera agradado estar esta tarde con nosotros aquí en el centro riojano. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde y poder hablar de cine. También me quiero excusar porque decía César González Ruano que en Madrid a las 7 de la tarde o te dan una conferencia o la das, y en mi caso hoy estoy aquí a las 7 y tengo que estar en otra punta de Madrid a las 8:30 para una cena coloquio, porque desgraciadamente no es que ni mi secretaria y yo no manejemos la agenda, sino que estaba ya puesto lo de las 8:30 y al movilizar esto no me atreví a cambiarlo. Así que si me tengo que ausentar, creo que no, del acto por una anticipación, de nuevo que me disculpen por esta maldición madrileña de las conferencias a partir de las 7 de la tarde. Yo voy a iniciar mi intervención, y hemos quedado en hablar inicialmente como 10-15 minutos, va a permitir el contraste de paredes posibles y básicamente la participación de este coloquio con una cita de un gran director, un director ruso, me abstendré de llamarle soviético, un director profundamente místico y intelectual, un gran poeta que murió muy prematuramente de un tumor cerebral en París, Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, hablando de lo que significaba el cine, decía lo siguiente: el cine nació para reflejar una parte concreta de la vida, una dimensión del mundo aún no comprendido que ninguna otra de las artes habría podido expresar. A mí esta reflexión, esta definición de Andrei Tarkovsky de lo que es el cine me parece realmente muy exacta. Muy exacta fundamentalmente porque lo primero y fundamentalmente habla de la razón por la que nace el cine, y dice que es para reflejar una parte concreta de la vida. Y esto vale para aquel cine de características puramente documentales, tanto como para el cine que es pura ficción. Al fin y al cabo, la ficción es la realidad transmutada a través del arte, de la narración, de la contemplación, de la observación, de lo que quieran ustedes fundamentalmente. Y luego habla Tarkovsky también que intenta comprender, desvelar una dimensión del mundo aún no comprendida. Y es verdad, el cine ha abierto algunas visiones del mundo que por el instrumentos y las herramientas que utiliza, básicamente la utilización de la imagen, el resto de las artes o habían desvelado un poquito, pero no eran capaces de comprenderla totalmente. Y la referencia al resto de las artes, porque negar que en este momento, y se sigue negando, el cine es pura y simplemente una expresión artística popular de último rango, o ni siquiera una expresión artística, y simplemente concitar una película deleznable por cualquier tal desde el punto de vista técnico, desde otro punto de vista dice cómo va a ser el cine así. Bueno, situé usted al lado Ciudadano Kane, una película Kurosawa o de John Ford, porque de igual forma pues tenemos pinturas deleznables, canciones deleznables, novelas deleznables, obras de teatro deleznables, lo que quieran ustedes. Creo que la reflexión de la capacidad de entender qué es un arte viene dado fundamentalmente por la capacidad del talento y la exigencia a la hora de reflejar la realidad y el mundo, como dice Andrei Tarkovsky.
Yo siempre digo, y creo que viene bien para la reflexión que nos une aquí esta tarde, de analizar un poco cómo el cine forja los mitos, que el cine no lo inventaron los hermanos Lumière, estrictamente utilizan un elemento que es la decantación de los gabinetes de física recreativa, que es el proyector, que permite proyectar que pasen en película de celuloide con soporte de plata pues 25 imágenes por segundo, entonces, y que lo primero que hacen es reflejar la realidad, la entrada y la salida de los obreros de la fábrica en Lyon, de la fábrica de los hermanos Lumière en Lyon, o la entrada del tren en la gare de Lyon. Después pasaremos ya a la propia ficción, de igual forma que las primeras películas, ahí se discute siempre en España, puede ser la salida de los burgueses de Misa 12 en el Pilar de Zaragoza. Pero para mí, si es un arte, no puede estar exclusivamente referido al elemento que sirve para expresar la máquina tomavistas y luego fundamentalmente el proyector. Para mí, el cine es la decantación a través de ese instrumento de física recreativa, inicialmente un instrumento técnico, un instrumento tecnológico, un avance tecnológico, de unas reflexiones de características artísticas. Y recoge toda una larguísima tradición. Yo siempre digo que el primer teórico de la teoría del cine es el filósofo griego Platón. Y si ustedes recuerdan ustedes la mitología de la caverna, pues imagínense usted un lugar muy oscuro en el que se proyectan en sombras sobre la pared iluminada de la caverna pues lo que sucede en el exterior, tanto a la filosofía platónica, tanto a la filosofía idealista, y si me dicen ustedes que eso no es una pantalla del cine y que la transmutación de la realidad a través de la proyección de sombras chinescas en una pantalla, eso no es el cine, pues ya me contarán ustedes. Esto yo lo tengo escrito y creo que no es sino la reflexión de cómo unir lo que es en realidad el arte de la utilización de las imágenes desde la realidad hasta su proyección idealizada en una pantalla, incluso con una caverna, que son las salas de cine, y la tribu, mirado en el interior de la caverna, siempre ha estado alrededor de la hoguera, siempre ha estado escuchando historias, esas imágenes que pasan desde el exterior. Yo creo que si esta es la primera reflexión, la tercera, después de la definición, la reflexión sobre lo que es el cine, su trascendencia artística, que hace Andrei Tarkovsky, la segunda referencia es de Platón, y la tercera es la continua llamada homérica que cualquiera de las artes hace respecto de los sucesos humanos. Les he hablado de la tribu, ahora mismo somos una tribu unido para 3 personas que le vamos a hablar de algo, esa tendencia gregaria, colectiva de la gente a vivir individualmente, pero en determinados momentos reunirse para escuchar, pues está en la fase de todas las elaboraciones literarias, desde las grandes sagas irlandesas hasta las sagas hindúes, pasando por las narraciones babilonias y por supuesto al Califato de Bagdad y Sherezade en las 1001 noches, que es el epítome de la exigencia de una narración que cualquier artista soporta todos los días. Cuando no nos gusta un programa de televisión, cerramos la televisión. Cuando no escuchamos un programa de radio y no nos gusta, la cerramos. Cuando no nos gusta una novela, acaba el libro. Eso es cortarle la cabeza, lo mismo que hubiera hecho el califa de Bagdad con Sherezade si cada noche no le lograra provocar la emoción, el suspense y la satisfacción de irse a la cama del califa de Bagdad, cuando Bagdad era una ciudad decente, llena de satisfacción por las emociones que había vivido en la narración de otro. Tienen ustedes otra película que es Memorias de África, cuando el personaje de Dennis Finch Hatton hace a Karen Blixen que le cuenta historias y le llega a regalar una pluma como instrumento para contar esas historias. Por tanto, la tribu, la hoguera, necesita héroes, necesita mitos, y necesita mitos y héroes por 2 razones. En primer lugar, porque embellecen la realidad. Por lo tanto, los marxistas eran muy exactos cuando decían que el cine era de alguna forma la anestesia del pueblo, una alienación, y es verdad, pero es desgraciadamente verdad y nada críticamente verdad. Sin sueños, sin mitos, sin héroes, las sociedades no progresan. Nosotros no nos iríamos a la cama satisfechos con haber vivido las vidas de los otros. Pues esa pulsión de la tribu por reunirse al lado de la hoguera, por sentir los héroes, es la llamada homérica.
la llamada continua para crear mitologías, leyendas, que como muy bien resumía John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance, cuando precisaba el descubrimiento de la verdad, porque John Ford siempre ha contado la verdad en sus películas, fue Apache, El hombre que mató a Liberty Balance, cuando decía que en el oeste, cuando la leyenda sobrepasa la realidad, siempre la leyenda. Y es que el oeste, como decía el gran crítico francés André Bazin, es el medievo de los americanos y estaban necesitados de cantares de gestas, de romances y evidentemente de héroes y de leyendas, aunque algunos fueran tan desgraciados como el coronel Custer en la batalla de Little Big Horn o algunas otras, como tenemos todas las naciones que hemos forjado un imperio, las luces y las sombras a la hora de forjar ese imperio. En cuarto lugar, al lado de esa llamada homérica, todas las artes tienen dos pulsiones, dos vectores. Uno está muy conectado con esa llamada homérica, que es la épica, y ahí tienen ustedes cualquier tipo de historia, por muy pequeña que sea, como cómo lograr dar de comer a un hijo tuyo, es una épica, y casi inmediatamente está el aspecto más íntimo, más identitario del hombre, probablemente, que es la lírica. El aspecto de la lírica, y el gran artista es el que es capaz, por eso me parece el más grande John Ford, que es capaz de unir a Homero con la épica y con la lírica, a Homero con Shakespeare y con William Butler Yeats, con Quevedo o con Garcilaso de la Vega. En quinto lugar, un ejemplo en cuanto a la creación de mitos. Los mitos siempre se imponen con respecto a la realidad. Todos tienen un pequeño fundamento, un pequeño sustrato, unos cimientos de realidad. Pero cuantos más mitos son, más se alejan de la realidad y más efectivos son. Del construir al Cid, pues puede ser un buen criterio, un fácil criterio. Sabemos poco, relativamente poco del Cid, pero probablemente con lo que nos han legado los cantares de gesta y manipulación, no, lo que don Ramón Menéndez Pidal y otros han hecho a continuación, pues tenemos un héroe que pervive a lo largo de la historia con una serie de gestas, una serie de gestas y gestos que nos remiten a un momento histórico, pero que tienen proyección al cabo del tiempo. Y yo les voy a poner a ustedes un ejemplo paradigmático de lo que significa la forja de un mito, que es uno de mis héroes favoritos y el de mi amigo Fernando Savater, que es Sherlock Holmes. Holmes es la idea de algo que empieza a surgir en la realidad, que son las fuerzas policiales organizadas básicamente en la Europa continental, aunque hay precedentes de todo, y alrededor de eso el detective literario, con el detective Dupin de Edgar Allan Poe. Alrededor de eso Arthur Conan Doyle crea esta pareja, porque son dos, Holmes y Watson, y Sherlock Holmes llega a ser tan importante en la vida que él decide matarlo. Y decide matarlo pese a la pulsión de su madre, la prohibición de su madre, porque llega un momento en que Sherlock Holmes le vampiriza, no le deja escribir sus novelas históricas. Pero lo que es más importante, y eso lo cuenta en alguna de sus cartas Arthur Conan Doyle, empieza a pensar que existe Sherlock Holmes. Y la gente le dirige cartas como Mr. Sherlock Holmes al domicilio de Arthur Conan Doyle. Y esa ocupación existencial del personaje en la vida, algo que le habría encantado reflexionar a Pirandello, esa maravillosa obra de 6 personajes en busca de autor, le domina de tal forma a Arthur Conan Doyle que ya no sabe qué hacer. Primero lo mata, lo arroja por una catarata, luego le hacen una gran oferta, medio lo resucita diciendo que está muerto en el sabueso de los Baskerville, esa obra maestra de la narrativa, y luego fundamentalmente, inmediatamente, lo que hace es seguir escribiendo aventuras, y cada aventura le pasa factura al detective. Falla, se equivoca, no recuerda cosas. Bueno, les recomiendo que vean una película sobre la vejez de Holmes, que se llama Mr. Holmes, que se ha estrenado recientemente. Sexto, el cine que coge todo esto. Bueno, se lo voy a definir con una frase de mi amigo José Luis García. El cine es una vida de repuesto. Y tiene que ver mucho con los mitos, con los personajes, con las leyendas. Gracias al cine todos hemos tenido vidas de repuesto. Gracias al cine, por lo menos muchísimas generaciones tenemos biografías paralelas al cine. El cine se mete en nuestras vidas, entra y sale. Somos de alguna forma como agentes de La Rosa Púrpura del Cairo, la película de Woody Allen, donde se permitió también reflexionar sobre esto que nos tiene aquí esta tarde. ¿Y qué es lo que ha acabado de forjar esta idea del cine como enorme fábrica de sueños, de fábrica de mito? Pues el Hollywood clásico.
porque ellos inventan fundamentalmente el Star System. El Star System siempre ha existido. Las primeras películas tienen a Sarah Bernhardt, porque Sarah Bernhardt era el monstruo de la escena, y tenemos películas en las que aparece Sarah Bernhardt con un tipo de interpretación pues increíble, sin ningún género para los estándares más modernos, ¿no? Pero el Star System, los judíos que formaron Hollywood, inteligentísimos, emigrantes huidos de la pobreza o de las persecuciones europeas, que encuentran en el American Way of Life una manera de expresarse, se dan cuenta que tienen que vender películas, pero que los espectadores sentados siguen como en la caverna de Platón, siguen como escuchando a los rapsodas cantando las aventuras de Homero o de Odiseo, intentando regresar a casa. Y eso lo tienen que personificar en personajes de carne y hueso que un poco al estilo de Sherlock Holmes vivan las vidas de otros y los personajes se puedan parecer a ellos. Voy a citar simplemente tres: Marilyn Monroe, Humphrey Bogart y John Wayne. Marilyn Monroe, que representa como un mito erótico, la tentación viva arriba, esa vecina que todo el mundo desearía conocer cuando uno está de Rodríguez o viceversa. Si ponen ustedes a Paul Newman o a Brad Pitt me da exactamente lo mismo, pero si lo vemos en el Star System, en la estrella, en el mito Marilyn Monroe, a Bogart, el tipo que no es guapo, que no es alto, que no es atractivo, pero al que uno quería tener en un momento de dificultades, y al personaje homérico por excelencia que es John Wayne. Yo creo que todos ellos excelentes actores. Podríamos seguir personificando. Quizás la reflexión, y lo ha apuntado al moderador al principio, es ¿y ahora qué? Es decir, esa enorme fábrica de mitos sigue funcionando, y les voy a decir que sí. Y si quieren ustedes y tienen nietos como yo, véanlos disfrazados de Darth Vader o de Han Solo con las espadas de Star Wars, que es la última gran caverna del cine, una de las enormes cavernas del cine en la que los niños reviven la ilusión. Nosotros jugábamos a vaqueros y a indios y vaqueros, o a detectives y a ladrones. Ellos ahora juegan en ese mundo al que no hemos llegado todavía, pero que estamos casi tocando a través de la ciencia ficción, que es el mundo de las estrellas. Había, y con esto acabo ya, un compañero mío, Antonio Drobe, maravilloso personaje, maravilloso director y escritor de cine, que en un momento estaba rodando una película con mi amigo Fernando Méndez Leite en el pub Dickens, aquí en el barrio de Salamanca, y tenía que decir un diálogo, y él cambió el diálogo. Entraba en una habitación, subía a esta y le decía a una chica: tuve la mejor mujer y el mejor caballo, y lo perdí en una partida de póker en el Mississippi. Y yo estaba ayudándole ese día a Fernando Méndez Leite, nos quedamos asombrados, y Fernando Méndez Leite dijo: corte, y no hacemos otra toma más, Antonio, porque no vas a volver a decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo has dicho eso? Le dije a Antonio, y me dijo: bueno, y es que soy John Wayne, Tyrone Power, el que quieras, y en este momento me siento así. Bueno, pues eso es el cine y el reenvío a esa forja de mitos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Tiene la palabra don José Luis Pozo Pajarnés. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero... ¿Ahora? Sí. Bueno, pues a estar en esta mesa me invita un materialista, un grupo del que tengo el privilegio de formar parte, y también me invitó, se propuso que yo estuviera aquí Teresa, que no está, ¿no? Creo que se lo tomó muy en serio que yo viniera porque sabe que me gusta mucho el cine, ¿no? Y bueno, por eso de menos. Y a mí me gusta mucho el cine desde siempre, ¿no? Desde que iba con mi padre, bueno, que iba con mi padre, no, que veíamos las películas en la tele y de vez en cuando iba al cine, y cada vez me gustaba más el cine, sobre todo desde que oía a don Eduardo en todos los programas, que los he visto todos, los de la 2 por lo menos, y algunos varias veces, sobre todo si estaba él. Bueno, sabía que Miguel Ángel, el tercero de los ponentes, iba a hablar de muchos directores, y he visto que don Eduardo pues habló de muchos directores. Yo, como contraste, solo voy a hablar de uno, si me permiten. Vamos, es lo que me he preparado, o sea que espero que me lo permitan, ¿no? Y solo voy a hablar de un mito. El cineasta del que voy a hablarles es Krzysztof Kieślowski. Y bueno, no solo voy a hablar de Kieślowski, sino de los intérpretes del cine de Kieślowski, que también tienen mucho que ver con
con la forja del mito que voy a hablar. El mito es el mito de la unidad europea. Que la unidad europea es un mito tan mito como Sherlock Holmes o más, por lo menos mucho más peligroso. Bien, ¿por qué Kieslowski? Bueno, pues de entrada Kieslowski es el año 88, hace ya pues casi 30 años, es el primer cineasta que le dan el premio al cineasta europeo, porque hace, en Polonia, es polaco, había hecho 10 cortos para la televisión, hace 2 de ellos, los amplía y están muy bien vistos, sobre todo en Francia, ¿no? Uno de ellos se lleva la Palma de Oro, se titula No matarás, y a raíz de eso pues le dan también ese otro premio, ¿no? Los franceses se lo llevan a Francia y hace La doble vida de Verónica y hace las 3 películas que más fama le dan, que son Rojo, Blanco y Azul. No sé si sería un encargo que le hacen pues, la administración francesa para hacer películas o se le ocurrió a él. El caso es que, bueno, como sabemos, son los colores de la bandera francesa, ¿verdad? El rojo, el blanco y el azul. Él nunca habla en la película Azul de Libertad directamente, no está nadie habla de libertad directamente, ni en blanco habla de igualdad nadie, ni en rojo habla de fraternidad, pero todos los comentaristas van a decir que Kieslowski habla de libertad, igualdad y fraternidad. Esto lo decían todos los críticos, comentaristas de cine cuando se presentó la película y lo siguen diciendo en las guías de cine y se sigue diciendo constantemente. Bueno, Kieslowski, ¿por qué? Sigo diciendo por qué lo traigo. Además de eso, pues porque en Azul, precisamente, la primera película de la trilogía, pues el tema principal, luego hablaré de ella porque algunos quizá no han visto la película y daré 2 pinceladas o 3 para que se hagan la idea de qué trata la película. Es importante adelantar que lo que sucede en esa película es que se va construyendo el himno de Europa. En la película, a lo largo de toda la película, es la composición, mejor dicho, esto de no saber música, la composición del himno de Europa. Hay un compositor que muere, su mujer le ayuda a componer y lo que se está componiendo, el leitmotiv es la composición del himno europeo, el himno de la unidad europea. Esto en el año 92. En la época de Maastricht, donde todavía no se había conformado legalmente Europa. Bueno, hasta Lisboa, hasta el Pacto de Lisboa, 12 años después, no podemos hablar de Europa y su bandera azul. Se está haciendo Europa, ¿no? En esos momentos. En ese tiempo sonaba el himno de la alegría, como himno de Europa, de Beethoven. Y ahora no sé qué sonará. Ahora les comento. De todas maneras, hay un señor que se llama Salvador Montant que dice una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que la música de Azul, este himno de Europa que se va construyendo, es como un bolero. Entonces yo cuando lo leí la primera vez me quedé sorprendido y empecé a pensar, pero claro, yo música poca, sé bastante poca. Y a mí me venía a la cabeza pues el reloj no marque las horas y lo de la ronda, y no veía ninguna relación. Y luego sí pensé en otro bolero, que es el bolero de Ravel, que empieza despacio y acaba como si fuera un enorme, ¿no? Una explosión, y eso sí que pasa en la película. Yo creo que en Montant habla de que la música de Azul es como un bolero, porque es como el bolero de Ravel. No conozco otros boleros, no sé si hay alguien entendido en música que me lo diga, claro. Bueno, a lo que vamos. Otra justificación de por qué traigo aquí a Kieslowski. Hoy se celebra en San Sebastián la tamborrada, creo que lo saben casi todos ustedes. Y antes de que empezaran a tocar los tambores, ha sonado el himno de Europa. La verdad es que no sé qué himno habrá sonado, ¿no? No sé si habrá sonado la de Beethoven, si ahí hay ya un himno de Europa, ya no me he enterado, o han puesto el de Kieslowski. No sé lo que habrá sonado antes. El caso es que no ha sonado el himno de España, ha sonado el himno de Europa, pues porque... ¿Qué les voy a decir? Bien. Lo que quiero decir ahora en estos pocos minutos pues va en la línea de un trabajo que mi amigo Tomás García ya había escrito en el año 2005 y que con que le diga el título ya es suficiente. El mito de la identidad cultural de Europa visto desde España, y analiza el arte, no analiza el cine.
en el artículo. O sea que yo lo que toco es, voy a tocar el tambor también contra la tamborrada en la línea armónica de Tomás, añadiendo algo que puede merecer la pena o no, no lo sé. Bueno, por un lado está lo que... Hay un cierto veredicto de culpabilidad en Kieslowski, por tanto, esto del mito de la unidad europea, pero yo le he hecho muy poca culpa a Kieslowski. Creo que tienen mucho más todos los intérpretes que han hablado de lo que había contado Kieslowski en sus películas. Críticos, escritores, etcétera, etcétera, que los hay, muchos. Ahora mismo, para anunciar lo de San Sebastián, porque también ha empezado una retrospectiva de Kieslowski que acabará en octubre, donde se van a ver todas sus películas, se va a ver Azul, y hay, vamos, Kieslowski es ahora mismo una imagen casi de la unidad europea. Yo creo que no se lo merece este señor, es lo que está pasando, a raíz de que hiciera Azul. Hasta que termine el Festival de San Sebastián durará esta no sé cómo llamarle, ¿no? Porque y no sé dónde ser, pero el caso es que va a estar 9 meses, ¿no? Bueno, lo que iba a decir yo me lo había preparado antes de diciembre, pero lo he tenido que cambiar todo, pues porque Gustavo Bueno había hecho unas conferencias sobre arte y ciencia, y yo lo tenía clarísimo antes de diciembre, pero es lo que me pasa siempre con Bueno, que le oigo unas cosas y hace que me tiemble la voz, o que me tiemble lo que tengo claro, y ahora he tenido que adaptar, ¿no? Ciertas cosas interesantísimas, mucho más interesantes que las que yo les iba a contar cuando me invitó Teresa, y bueno, por eso puedo parecer más titubeante, ¿no? Pero porque creo que merece la pena, ¿no? Relacionar esto que nos ha contado Bueno con lo que yo quería decirles. Bueno, llamaría a Kieslowski y a los intérpretes, sobre todo sofistas. En la tercera conferencia que da sobre arte y literatura analiza el sofista de Platón y dice pues, que los mayores sofistas son los políticos y que los políticos se dedican a decir cosas que no entienden de qué hablan. Yo creo que Kieslowski sabe lo que dice, cuenta fábulas, cuenta fantasías. Pero cuando los intérpretes empiezan a decir lo que dice Kieslowski, pues ya creo que se pierden un poco. Es más, la mayor parte de las interpretaciones son políticas. Igual que, como decía, bueno, ¿no? Los mayores sofistas son los políticos, que hablan de conceptos totalmente borrosos, que la gente no suele entender muy bien, ni siquiera ellos. Bueno, para que nos hagamos, pues voy a situarles en lo que cuenta Kieslowski. Kieslowski coge cosas reales, ¿no? Y las junta y cuenta una historia. Cuenta una historia fantástica, claro, como todas las películas. Las películas no son reales, no son verdad, son fábulas, ¿no? Son fantasías. Una señora, se le muere su marido y su hijo. El marido es compositor, un gran compositor. Esta señora, cuando le pasa esta tragedia, pues abandona todo, se alquila un piso, regala sus bienes, no quiere pues, tener relaciones con otros, pero eso es imposible, y entonces pues viene una señora que se hace muy amiga de ella, que es vecina, viene un señor que la quiere mucho, que además es compositor, y al final van a terminar eso que había empezado su marido y ella, que era el himno de Europa, ¿no? Estas son cosas, pues eso, Kieslowski nos cuenta esto y nosotros podemos interpretar muchísimas cosas. Ahora, lo que interpretan cuando leemos a los señores que hablan de lo que cuenta Kieslowski es que en Azul está hablando de la libertad. Y entonces cuando uno antes de ir a ver la película dice voy a ver una película sobre la libertad y sale del cine y dice joder, ¿cómo ha tocado este hombre el tema de la libertad? Con qué sutileza. Y empiezas a expresar lo que has visto en la película en base a lo que ha dicho el señor que has ido a ver, no lo que has visto, ¿no? Que en parte lo que has visto es que una señora pues no quiere ser libre de emociones, no quiere hablar con gente, quiere esa libertad, pero no puede. ¿Por qué? Pues porque no se ha ido al Himalaya, porque se ha quedado en medio de París, y si estás en medio de París pues no eres libre, pues tienes a la gente que te dice cosas, que no te deja hacer lo que quieres. Kieslowski dice que la libertad es imposible en ese aspecto, porque en otros sí que dice que es posible. Kieslowski nos dice que es libre, por ejemplo, para alquilar el apartamento que le dé la gana. O sea, la definición de libertad que damos desde nuestro sistema es que uno en democracia vive en un mercado en el que tiene un montón de cosas y puede elegir entre ellas,
y que si no le gusta el champú, pues se puede comprar un champú al día siguiente, y si no le gusta a este señor que ha votado, porque también los votos están en un mercado, ¿no? Dice, vótame, pues bueno, pues te voto, soy libre. Eso ya es más difícil de cambiarlo, es un grado de libertad diferente, no hay que esperar 4 años. Somos libres en ese aspecto, y eso también lo muestra Kieslowski. Sin embargo, estos primeros señores se quedan en esta expresión de la libertad que yo creo que ni ellos entienden. Ni ellos la entienden, ¿no? La película azul habla de la libertad, pues yo no lo veo así, ¿no? Bueno, y cuando se ve blanco, que es la segunda de la trilogía, dice que habla de la igualdad, y cuando se ve rojo, pues que habla de la fraternidad. Y bueno, y dicen cosas, voy a leerles lo que dice un señor que escribe un libro que se llama Serafino Murri, que lo escribió hace unos 12 años, 10 o 12 años, y que ahora hace películas, escribe guiones, que no tiene desperdicio, dice Murri. Dice unas cosas. En la Francia del 1789, la Revolución Burguesa eliminó los privilegios como residuos de un poder absoluto de la Iglesia y la nobleza y dio inicio a un modelo racional. Está hablando de azul, lo que él interpreta que ha visto en azul, y bueno, y en las demás, quizá en las 3, en la trilogía. Con el espíritu, y dio inicio a un modelo racional con el espíritu del contrato social, en el que la libertad, la igualdad y la fraternidad por primera vez en la historia se convierten en derechos inalienables. Yo no sé lo que entenderá este señor por derecho inalienable, pero desde luego que la libertad, yo no sé muy bien lo que es la libertad. Sé la libertad de esta señora cuando me la cuenta Kieslowski, sé cuándo es y cuándo no es, pero la libertad como idea me resultaría bastante difícil definirla en una frase. Este señor, yo no sé si habrá leído a John Locke, habrá leído a San Agustín, habrá leído a Santo Tomás o habrá leído a Mandeville para tener estas opiniones, no lo sé. El caso es que en una frase decir estas cosas tendría que demostrarme. No tengo ninguno. Bueno, de entrada eso, es derechos inalienables. Luego dice otra cosa, dice que Kieslowski se propone analizar el sentido de los 3 principios laicos. Se llama principios laicos, bueno, de 1789. En esa interioridad ya petrificada que es la identidad social, todo un montón de ideas que la verdad es que, vamos, que yo me resulta muy difícil de unir todas, y que tenga sentido lo que está diciendo, que proclame y que se proclame y se garantiza. Bueno, luego habla de libertad, igualdad y fraternidad como categorías racionales. Antes eran derechos, ahora son categorías racionales. En fin, todo esto le ha sugerido pues lo que ha visto o me lo escribe para que si yo veo azul entienda lo que voy a ver, ¿no? Voy a saltarme la mayor parte de los cosas y me voy al final que no tiene desperdicio. El amor, porque Kieslowski esto sí dice que todas sus películas hablan de amor, de eso hablaremos un poco más adelante. El amor al que se refiere Kieslowski, no obstante, no es el enamoramiento, sino algo mucho más simple, dice, y fundamental, contrario a la indiferencia. Y ahora dice lo que es el amor. ¿Qué trata Kieslowski? Es la capacidad de dejarse tocar por el mundo. Bueno, yo la verdad es que no sé qué películas ha visto este hombre o qué película quiere que vea, pero de esto no habla, yo no lo veo, yo no veo que hable Kieslowski de estas cosas. Bueno, pues en general los intérpretes de Kieslowski están haciendo lecturas de Kieslowski llenas de palabras que no tienen, ideas generales que no tienen ningún significado. Bueno, el caso es que este señor Murri o los que escriben ahora mismo han escrito un libro de cara a lo que va a suceder con Kieslowski en San Sebastián. Un montón de críticos escriben artículos y bueno, dicen cosas de la misma Jaez, y están haciendo de Kieslowski pues el baluarte de la unificación europea, lo están instrumentalizando. Bien, esto por un lado, ¿no? Y ahora quería ir a lo más complejo. Tengo un segundo todavía. Voy abreviando, ¿no? Se decía de Kieslowski que era un cineasta, y se dice, católico. Kieslowski cuando escribe, cuando sale de Polonia, ¿qué ha sucedido? Pues que ha sido el ariete contra los países del este. Polonia ha sido muy importante para que caigan los regímenes del este. Kieslowski sale de allí, llega a Europa, y Kieslowski es el cineasta católico nuevo, ¿no? Si leemos la guía de cine de Espasa, Torres es el que la hace. Allí Torres dice lo siguiente, a ver si soy capaz de encontrarlo.
Bueno, si no es igual, tampoco es tan relevante. No lo encuentro. Bueno, que es un cineasta católico y que es el cineasta católico más importante del momento. Uno puede estar de acuerdo con esa idea, depende, ¿no? Pues que lo que nos cuenta Kieslowski en las películas puede dar lugar a muchas interpretaciones. Yo sí estoy de acuerdo con que sea un cineasta católico, pero otros no, otros le dirán que es un cineasta laico, y que habla de cuestiones laicas, como hemos podido observar antes, ¿no? Hablar de fraternidad, igualdad y libertad son valores, derechos laicos. Bueno, como les he dicho, Kieslowski dice que habla del amor, ¿no? Es un cineasta católico que habla del amor. Y el amor en estos intérpretes, pues unos le llaman solidaridad. Estas son las interpretaciones políticas de las que decía antes. Otros dicen que el amor y la libertad se unen, ¿no? Para que al final de la película, bueno, en fin. Mientras que Kieslowski es muy concreto cuando trata el tema del amor, sin embargo los intérpretes, pues desde luego que se van por las ramas. A lo que iba. Kieslowski es polaco, Polonia es católica, y aparte de ese hecho externo, cuando vemos azul, hay dos momentos que son los que me hacen pensar, vamos, y afirmar que sí, que tiene ese toque de catolicismo su cine. Hay un momento de la película en que la vecina se acerca a una lámpara que es azul y dice una cuestión muy relevante, ¿no? Dice, cuando yo era pequeña tenía una lámpara como esta, pero de mayor, y quería llegar a ella. De mayor se me olvidó. Bueno, esto es un fragmento de la carta 13 a los Corintios, que llama la atención porque es el preludio de lo que va a ser el final de la película. Lo que cantan los coros, que van a hablar de la unidad europea, es justo la parte anterior del capítulo 13 de la carta primera a los Corintios. Y la carta a los Corintios, pues está hablando de que de las tres virtudes teologales, la más importante es la caridad. La caridad. Sin embargo, pues todas las traducciones, voy a abreviar, todas las traducciones, si vemos la película en versión original, que yo la vi en Barakaldo, por cierto, un año después de que se estrenara, Barakaldo está al lado de Bilbao, allí la vi en versión original y vi que se traducía, en vez de por caridad, se traducía por amor. Y no es lo mismo decir caridad que decir amor. ¿Por qué? Pues porque de entrada, yo no sé si saben ustedes que todas las Biblias católicas, cuando se traduce la carta de los Corintios, se traduce por caridad. El que traduce la palabra agape o agapi, como dicen los coros al cantar, por amor es Lutero. Lutero habla del amor, ¿por qué? Pues porque está hablando tiene una idea individualista de lo que debe ser la religión, mientras que el catolicismo no es individualista. El catolicismo habla de caridad porque es una fuerza que tiene la comunidad católica. La comunidad es el amor que tienen los católicos. El amor que tienen los católicos para conformarse como comunidad es la caridad. Mientras que los protestantes pues van por libre, porque son individualistas. Y no es lo mismo hablar de caridad que hablar de amor. Además, la caridad, esto lo toca bastante bien Benedicto XVI. Benedicto XVI, en las tres encíclicas que escribe, en las tres está hablando de estas cuestiones. No es lo mismo hablar de caridad que de amor, como no es lo mismo hablar de cristianismo católico que de cristianismo protestante. Aquí hay un batiburrillo que hay que aclarar. Y esto no lo voy a aclarar yo, lo voy a aclarar desde Benedicto XVI y con esto termino. Benedicto XVI se pone en la línea de los papas del problema de la cuestión romana, ¿no? Pío IX escribe la Contracura, el Sílabus, porque ve el enemigo individualista, el enemigo ateo, y los católicos están perdiendo la partida, por así decir. Estamos a finales del siglo XIX. Entonces arremete contra ellos. ¿Qué le pasa a Pío IX? Lo que pierde los Estados Vaticanos y cada vez se hacen más fuertes, ¿no? Los enemigos de la Iglesia, pues los ingleses, los franceses, la atea Francia, la Kulturkampf de los alemanes,
están ganando la partida. Cuando cambiamos de siglo, cuando ya está encerrado, los papas están encerrados en el Vaticano, Pío X escribe la Pastendi, porque ya se les está metiendo el individualismo y el racionalismo, el individualismo que habla de amor y no de caridad, se les está metiendo ya, y define perfectamente lo que se llaman los modernistas. Los modernistas son los católicos que ya están convencidos de los valores de los protestantes. Pero, ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo cada vez se hacen más fuertes y a mitad del siglo XX lo que sucede es que los que ya están dominando el mundo, quizá el foco de control económico no es Europa, es Estados Unidos, pero es una forma de ver el mundo protestante. Y entonces ya en el Concilio Vaticano II, pues, si no puedes con él, únete a él. Entonces, el ecumenismo expresado por los papas en el Concilio Vaticano II es un dejar de lado la caridad para empezar a hablar de amor, para empezar a hablar de solidaridad, de todos los términos que nosotros ahora hablamos y que son los que están presentes, ¿no?, en los críticos de Kieslowski y en la televisión todos los días ahora. Bueno, Benedicto XVI se pone en la línea de Pío IX y de Pío X, desde luego, y cuando escribe sobre todo de la caridad. Escribe de la caridad, porque es lo que más diferencia. Yo creo que es en lo que más se puede diferenciar de estos que están ahora mismo marcando la pauta en Europa. Y dice en la primera encíclica, Deus Caritas Est. Si leemos la primera encíclica del Papa, en ningún sitio aparece la palabra solidaridad, en ningún sitio aparece la palabra derechos humanos, en ninguna de sus páginas aparece la palabra tolerancia, la palabra democracia, en ninguno de ellos. 2 minutos. Lo que aparece es que dice, la caridad es la forma en que se ha organizado la Iglesia para hacer las diaconías y ayudar a los débiles y ayudar a los huérfanos. Primero se empezó en los cenobios, luego en las diócesis, y allí se ayudaba a las madres solteras y a los huérfanos. Precisamente en Azul de Kieslowski lo que hace la protagonista es ayudar al amante de su marido, darle la casa en la que vivían, y a su hijo, que en vez de ser huérfano pasa a ser el hijo de su padre, aunque le da el apellido. Y a partir de ahí suenan los coros. Por esto digo que Kieslowski tiene este toque católico que yo quiero verlo en él, ¿no? A lo que vamos, luego Benedicto XVI se va a posicionar también en la segunda encíclica, que es la que trata de la esperanza, porque arremete contra los individualismos, y en la última encíclica también arremete contra la idea, sigue con las encíclicas de León XIII y de Pablo VI sobre el socialismo, la caridad es verdad, la caridad es la verdad. Pero claro, ahí habla de su mito, del mito del catolicismo, que es el mito de la humanidad, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es la ciudad de Dios. El catolicismo se preocupa de la humanidad, no de romper en compartimentar la humanidad como hacen y a los hombres, sino vamos a unificar a todos. Es otro mito, pero bueno, aquí no me voy a meter con el mito de los católicos, me estoy metiendo con el mito de Europa, ¿no? y aprovecho lo que dice Benedicto XVI para ver que esto de Europa pues es un camelo, no sé, igual a algunos no les gusta que haya utilizado el Papa, pero yo creo que sí, que venía a cuento, y por eso termino con esto. Europa, la unidad europea es un mito forjado en el cine de Kieslowski, pero multiplicado por todos estos políticos sofistas que hablan de él y que nos quieren engañar. Cierra este turno primero de intervenciones previo al debate don Miguel Ángel Navarro, creo. Adelante, por favor. Hombre, si nos ceñimos mejor. Bien. Bueno, pues lo primero agradecer agradecer al Centro Riojano el que me hayan invitado a este encuentro para hablar de cine y mitología, y también, por supuesto, a la Asociación No Materialista a la que con orgullo pertenezco. No es la primera vez que estoy allí hablando de ese tema, y como el tiempo apremia, la vida brevis, es decir, y es mucho lo que yo quería decir,
Lo primero, evidentemente, yo tengo aquí a uno de mis maestros, porque yo cuando hice mi tesis doctoral la hice porque me sentí tremendamente identificado con lo que don Eduardo Torres y don Jesús García decían en televisión. Lo que pasa es que, claro, la filosofía, que es el saber de las ideas, y en esa medida es un saber molesto, porque siempre va contra ese logos común, y en ese logos común están las ideologías, las creencias, que son esas tías que nos habitan, como decía Ortega y Gasset. Pues a mí me llevó ya hace 20 años a preguntarme, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué el cine construye mitos? ¿Por qué, por ejemplo, John Ford es un Homero de nuestro tiempo? ¿Por qué lo es? ¿No? Es decir, no es... Pues claro, uno cuando habla de cine parece que todo es opinar. Claro, la filosofía es un saber que intenta, más allá de las opiniones, establecer unos cánones operatorios donde, partiendo de las opiniones, precisamente tomando como modelo el mito de la caverna de Platón, nos remontemos a una serie de verdades evidentes en las que podamos todos estar de acuerdo. No por consenso, no por votación, sino porque, digamos, tienen un calado intelectual tan profundo, tan denso, que son parte de la propia historia del mundo occidental. Entonces, cuando hablamos de cine y mitología, yo quería hablar un poquitín del western, que es lo que más he estudiado, sobre todo John Ford, y hablar un poquitín de una película muy reciente que todavía no se ha estrenado en España, de Reina, El Nacido, de Iñárritu, que presente viene muy al pelo para ejemplificar qué es un mito y por qué son necesarios los mitos. Para ello necesito introducir otra idea, para formar una especie de triángulo equilátero que nos permita vertebrar qué entendemos por cine, qué entendemos por mitología. Esa tercera idea es la idea de imperio. Voy a lanzar una frase, porque la labor de los filósofos, aunque seamos tímidos, es ser provocativos, no ofensivos, digo provocativos. ¿Se han planteado ustedes por qué en España nadie tiene la valentía y el coraje intelectual de hacer una película sobre José Antonio Primo de Rivera en sus últimos 4 meses? ¿O por qué nadie en España tiene la valentía y el coraje de hacer una película sobre los funestos hechos de Paracuellos? Pues yo se lo voy a decir, porque España no es un imperio. Y en España no se perdona todo aquello que suponga pensamiento. Ni crítico ni virtud. Todo aquello que suponga pensamiento en España está proscrito. Y lo digo yo, que soy un profesor corrupto, que no me he obligado a probar a gente que no sabe leer y escribir, porque evidentemente tendría que tomar más ansiolíticos de los que tomo si quisiera sobrevivir. Pues como profesor corrupto, todavía un poco corrupto, según Zapatero, pues tengo que aprobar a gente que no sabe. Entonces, claro, yo utilizo mucho el cine como recurso didáctico porque para entender la relación entre cine y mitología hay que introducir la idea de imperio. Y aquí también yo quería introducir una frase provocativa, que es la siguiente. Hay naciones que nacen como imperios y cuando languidecen como tales, mueren como naciones. Tendría claro. Tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Bueno, hablamos de mitología. Bueno, ¿qué es un mito? Ciertamente lo he explicado aquí muy bien, ¿no? Eduardo Torres Dulce. Un mito es un relato. Un relato es la primera forma de saber desde que el hombre estaba en las cavernas y aprendió a hablar. De hecho, al final de la película En busca del fuego, esos cromañones que se han emparentado con los neandertales, en la ficción fílmica, pues están contando un relato. El relato de cómo sobrevivieron, de cómo encontraron el fuego y de cómo se enfrentaron a los mamuts, o de cómo los mamuts, esos animales, esos dioses de la prehistoria, los protegieron de otras tribus. Eso es una película como absolutamente documental, como En busca del fuego. Entonces, la idea de imperio es clave porque no se entiende la idea de imperio, no se entiende, por ejemplo, qué papel juega el cine en la autaxia de Estados Unidos. O sea, en la propia supervivencia, en la propia conformación de Estados Unidos como el imperio occidental ya previsto por Alexis de Tocqueville en su famosa obra La democracia en América. Pues Platón explica muy bien lo que es un mito. Un mito es un relato que no se puede verificar y que por eso es peligroso, porque no se puede saber si es verdadero o falso y solo se valora por su grado de validez pragmática. Es decir, un mito es verdadero si ayuda a transformar la realidad. En este caso, si ayuda a que la autaxia, o sea, el sostenimiento de una sociedad política con todas sus capas, siga adelante, a pesar de sus contradicciones, de sus corrupciones internas. Esto lo explica muy bien Platón, cuando dice, además lo explica muy bien Luc Brisson, la escuela, digamos, platónica canadiense, frente a los estructuralistas franceses, como Marcel Detienne, dice, no, Platón no dice que hay que expulsar a los poetas de la ciudad, lo que dice es que hay que controlar lo que las nodrizas le dicen a los niños, es decir, hay que controlar, y es lo que hace quien paga Hollywood. Vamos a controlar qué mitos elaboramos para llevar a la gente por aquí o por allá, para llevar el rebaño de la sociedad por aquí y por allá, aunque se crean libres y crean que pueden decidir. Bueno, pues mitos hay muchos tipos. Hay mitos esclarecedores, hay mitos oscurantistas y hay mitos ambiguos. Porque claro, mitologizar también es desmitologizar, como por ejemplo hizo el año pasado perfectamente bien Clint Eastwood en El francotirador. Construye un mito,
Pero para construir un mito tiene que enfrentarse a la realidad de lo que es ser francotirador en Afganistán. Si no te enfrentas a esa realidad, tú no puedes desmontar un mito. Y para desmontar un mito tienes que dirigirte a esa parte del alma que Platón llamó el alma irascible, que es aquella en la que se asienta nuestro sentido del deber, del orgullo, de la dignidad, del valor, aquello que nos emociona. Porque sin emociones, solo sabían todos los poetas, el mundo no cambia. El mundo no cambia solo con emociones. Es decir, el mundo no cambia porque uno levante el puño en el Parlamento, no digo más. El mundo cambia cuando se tiene ideas. Claro, prometer es muy fácil, pero tener ideas eso es otra cuestión. No todo el mundo tiene ideas, como muy bien Platón sabía. Otra cosa son opiniones. Entonces, Estados Unidos ya nació como imperio. Si uno lee las obras de David J. Weber, por ejemplo, las que tiene sobre la frontera mexicana, te das cuenta que en cuanto México dejó de ser España, España nunca tuvo colonias, España sí ciertamente es madre de muchas naciones, pero no en el sentido de que sea la mayoría, que es madre de Venezuela, o madre de Argentina, o madre de, por supuesto, México. Pues se da cuenta uno que México estaba perdido. México cayó en manos de una serie de caudillos y todo ese territorio, todo ese vasto territorio que era España, prácticamente hasta la frontera de Oregón, hasta la frontera de lo que ambicionaban los ingleses y la famosa compañía de la bahía de Hudson, pues quedó en manos de imperios. Los franceses intentaron montar allí su imperio, los ingleses siguieron malmetiendo y vendiendo armas a los indios y comprando a las clases medias, y España, pues claro, no pudo hacer gran cosa. De hecho, pues la Luisiana era española en 1800, después entró Napoleón y en 1803 la vende irrisoriamente, se la vende a los americanos porque él tenía que financiar sus campañas en Europa. Es decir, que todo ese territorio que había sido presuntamente parte del horizonte vital de España, del Imperio Español, pasa a ser parte de Estados Unidos. Y hay dos grandes ideas, dos grandes ortogramas que vertebran a Estados Unidos como imperio. Uno es la idea de destino manifiesto y otra es la idea de frontera. La idea de frontera es clave para entender el cine de Hollywood todavía hoy en día. La idea de frontera, que la explica muy bien Frederick Jackson Turner en un ensayo de 1898, la idea de frontera, además la idea de frontera móvil, esa idea de que todo individuo que llega a Estados Unidos, siempre y cuando sea protestante, va a ser bien recibido, pero va a tener que luchar contra los elementos, de ahí la necesidad de las armas, por ejemplo, y va a tener que establecer nuevas fronteras móviles, pero que su amo no va a ser él no va a ser vasallo de ningún rey feudal, sino que va a tener que imponerse por la fuerza de las armas y de su trabajo a la naturaleza y a los elementos hostiles, incluidos también ahí los indios, que no se reconocen como parte de la dimensión humana del hombre, sino que se reconocen como parte del eje radial, como parte de la propia naturaleza envolvente. Bueno, pues cuando dice André Bazin que el western es una mitología que ha encontrado en el cine un medio de expresión, está diciendo una verdad, pero la dice, digamos, de una manera un tanto fosilizada, porque ciertamente las mitologías son previas a que ya existiera el cine. La literatura es un mundo también mitológico y, por supuesto, la pintura. Es decir, cuando hablamos de esos guiones que dan lugar al mundo del western, tenemos que hablar, por ejemplo, de clásicos como Jason Número Cooper, El último mohicano, de Slayer, Cazador de Ciervos, Los Pioneros, o las obras clásicas de Washington Irving, por ejemplo, el que escribió Los Cuentos de la Lámpara. Pues, por ejemplo, una obra clásica es Las aventuras del Capitán Bonneville, o los libros de viajes de los románticos como Gladstone, o por ejemplo, Life in the Far West, La vida en el Far West, o una clásica, la de Francis Parkman, la caravana de Oregón, que además recoge perfectamente en esa literatura de viajes pues, cómo vivían realmente los tramperos en aquella época. Entonces, esa literatura crea un imaginario que después pasa a las famosas novelas de 5 centavos, a las que el propio Clint Eastwood rinde homenaje en un personaje impagable, de sin perdón, que es Beauchamp, que hace novelas, son tebeos, donde va eso, haciendo hagiografías de los perros pistoleros. O sea, hay gente que mira y quiere ser famoso y entonces va haciendo hagiografías, va haciendo... claro, intentado. No, estoy interesadísimo, perdón. Ya. Entonces decíamos, vemos cómo hay un territorio literario que vaya fomentando esa construcción mitológica de lo que van a ser después los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya realmente Estados Unidos toma el teatro de operaciones del control de Europa frente al enemigo, que en este caso ya no son los nazis, sino que es el enemigo rojo, el enemigo del comunismo internacional. Y ahí tenemos, por ejemplo, otro fenómeno clave, como fueron los circos. En Estados Unidos surge un tipo de circo, el de Ponyville, el del propio Wild Bill Hickok, el de Buffalo Bill, donde se está representando en la escena, en una platea, lo que estos mismos individuos 10 años antes
estaban haciendo en la pradera. Porque claro, esta gente que llega como aluvión del este necesita integrarse. O sea, desintegración, por ejemplo, la muerte muy bien, pues como por la película Gangs of New York, ¿no? O sea, esas luchas intestinas entre irlandeses, escoceses, italianos que llegan a Nueva York y aquí es una guerra de todos contra todos. Bueno, pues esa mitología ya antes del western se está creando en Estados Unidos, se está creando con la literatura de cordel, se está creando con los almanaques, se está creando con los relatos, porque la palabra mito, en su expresión más genuina, significa eso, relato, lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se rumorea. Lo que se rumorea sobre Daniel Boone, lo que se rumorea sobre Davy Crockett, los osos que cazó. Yo siempre me pregunto una cosa. ¿Cuántas películas conocemos en España sobre la expedición de Coronado? Y las famosas 7 ciudades de Jíbaro, salvo las que hicieron en Hollywood, malísimas, y todas ellas preñadas de leyenda negra, por supuesto, donde los españoles éramos unos ladrones, que íbamos allá a robar oro y maltratábamos a los indios. Pura leyenda negra, porque los que realmente exterminaron a los indios son los anglosajones. Entonces, realmente, la mitología ese es el lenguaje por el cual se transforma la realidad y la propia conciencia, después de una época, toma conciencia de sí y de sus propias contradicciones. Eso lo decían todos los actores de Hollywood. El último Robert Duvall decía, hombre, los ingleses tienen a Shakespeare, los franceses tienen a Molière, digamos, los españoles tenemos pues a Cervantes, o a Quevedo, o a Calderón, y los norteamericanos tenemos el western. El western es una seña de identidad y es la forma bajo la cual la propia Norteamérica reflexiona sobre sus contradicciones. Ahí no hacen tesis doctorales, sino que cuando alguien quiere mostrar una contradicción, hace una película. Pero claro, hay que tener mucho coraje para hacer una película que sea plenamente autocrítica, ¿no? Que sea crítica y que sirva no solamente para hacer que el individuo se reconcilie. De hecho, por decirlo a modo hegeliano, si el cine es arte y el arte es parte de lo que Hegel llamaba el saber absoluto, de aquella forma de reconciliación que tiene la autoconciencia a través de la sensibilidad, mientras que la religión se reconcilia con la intuición y la filosofía a través de las ideas abstractas, pues los mitos nos permiten tomar conciencia de nuestras propias contradicciones, analizarlas, negarlas dialécticamente y superarlas. Un clásico mecanismo que Hegel llamaba Aufhebung, o sea, elevar algo, asumir los errores, asumir las contradicciones y superarlo. Por desgracia en España eso no pasa. Aquí la gente sigue peleándose con la bandera roja, la bandera morada, es el 36 y tu padre mata más que los míos. Esto es tremendo. ¿Cómo se va a hacer en España cine? Es imposible. Pongo otro ejemplo. En el año 39, justamente 75 años después del fin de la Guerra Civil Americana, un folletón, porque como novela no era más que un folletón titulado Lo que el viento se llevó al cine. Y allí aparece el estereotipo del negro servil, o aparece el sudista, aparece el nordista, aparece la mujer digamos, de clase media, la típica mujer escocesa que vivía, pues, según los dictámenes de la mentalidad sureña, pero que es capaz de matar a un soldado que invade la casa, o que es capaz de comer raíces, o que es capaz, puño en alto y sin ningún tipo de simbología marxista, de decir, a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no? Entonces, eso en España no ha pasado. Eso en España no ha pasado, no ha habido reconciliación. En España no se ha hecho un cine, pues se hizo, sí, Martín Patiño sí hizo una buena película haciendo toda la transición, pero en este momento no se hace ese tipo de cine. Por eso yo quise ser provocativo, es decir, ¿quién en España se va a atrever a hacer una película sobre cualquier personaje de la Segunda República con análisis intelectual, creando además intensidad emocional? Que tú veas esa película y digas, yo no pienso como este individuo, pero la película me emociona. Esto, por ejemplo, lo logró hacer John Ford. John Ford logró hacer una película como El Sargento Negro, en la que incluso las personas que eran profundamente racistas salieron diciendo, joder, los negros son personas. Claro, porque aquella película llegaba al alma irascible. Entonces, un mito es verdadero cuando en su dimensión pragmática te transmite ideas. Los mitos tienen validez según la ideología desde la que tú no seas capaz de reconstruir. Claro, a mí me pasa, yo le pongo muchas películas a los chavales, pues la naranja mecánica, claro. A un chaval hoy día, pues la naranja mecánica no dice nada. El año pasado me presenté una breve ponencia hablando de cómo incluso el cine hoy día desarrolla un discurso antipsiquiátrico contra las empresas farmacéuticas que nos obligan a tomar drogas, que no se está haciendo en otros ámbitos de la ciencia, pero se hace desde el cine. Desde el arte es posible denunciar la psiquiatralización de la sociedad, por ejemplo. Entonces, el western, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido la toma de conciencia de la propia sociedad americana. Y hablando de esta última película, pues claro, ¿por qué Alejandro Iñárritu hace una película sobre un personaje tan secundón como Hugh Glass, cazador de osos, que pertenecía a una de las grandes compañías peleteras que se formaron después del famoso viaje de Lois y Clark
cuando la Luisiana francesa, que antes había sido española, fue vendida por Napoleón. Claro, para Napoleón era muy fácil venderlo porque había sido de España, a los americanos. Pues porque, evidentemente, cuando tú coges un personaje lo conviertes en paradigma. Yo siempre digo esto, en Asturias ha habido grandes cazadores de osos. Bueno, hoy día en Asturias hablar de osos, quiero decir, no puedes hablar de cazadores de osos, tienes que ir de ecologista, o tienes que ir de animalista. Hoy día en Asturias matas un oso y yo creo que te cae mayor condena que si matas a una persona. Pero en Asturias hubo grandes cazadores de osos, grandísimos cazadores de osos. No tenían nada que envidiar a ningún trampero americano. Sin embargo, no se les conoce. Porque no se hace una película sobre Sonón de Faes, o Sonón de Cabaña Quinta, o Sonón de Ferredo, paisanos de aldea que vivían en Asturias y que cazaban osos, pues como cuento risas, ¿no? Se hace una película sobre Hugh Glass, que evidentemente, y eso no es algo súper estructurado, no. En Estados Unidos ha habido ya en los últimos 4 meses un merchandising, que me muevo mucho en foros americanos, venta de armas, venta de gorros de piel. Bueno, yo recuerdo cuando en los años 60 se puso en España, que no dejaba de ser una colonia del Imperio Americano, pues se puso de moda pedirle a los reyes los niños un gorrito de corda de mapache, porque así se vestía Daniel Boone o David Crockett, ¿no? Hasta, es decir, la influencia que el cine americano tenía sobre España era tremenda, y la sigue teniendo. Entonces, claro, cuando tú ves una película, esta última que ha hecho Iñárritu, claro, hay elementos claves, como la venganza. La venganza es un tema eterno en el cine. La supervivencia, de hecho, más que un western, es una película de supervivencia, un individuo que, vamos, pues un oso lo deja destrozado, pero come carroña, se alimenta de serpientes de cascabel que come crudas, come raíces, y aunque tiene las 2 piernas rotas, al cabo de 4 meses comienza a andar y, bueno, se refugia dentro de un animal, dentro de la carcasa del esqueleto de un animal. El caso es que sobrevive. Bueno, historias de supervivencia las tenemos desde los tiempos de Homero. El problema es que los americanos lo saben contar. Y no lo hacen porque sí, lo hacen para que su propio imperio se reconozca en sus valores morales. Si nosotros podemos estar en Irak diciendo lo que hay que hacer en Irak, si nosotros podemos estar en Afganistán, es porque nosotros tenemos unas señas de identidad. Claro, le vayan a decir lo de señas de identidad al señor Mas. Entonces, ahí está, la labor del cine es construir mitos. Mitos que o bien son oscurantistas, como decíamos, o bien son esclarecedores. Ahora, la validez de un mito no está en una teoría de la verdad del tipo científico, la clásica de Aristóteles, de la verdad como adecuación entre el pensamiento y la cosa. No. Los mitos se miden por el grado de pregnancia, por el grado de convencimiento, por el grado de movilización del alma. Si no se tiene una teoría del alma, no se entiende que es el cine y no se entiende que son los mitos. Por eso, Platón es el primero que, 2000 y pico años antes de que existiera el cine, tiene una teoría, no del cine. En este sentido, siento disentir un poco de lo que resulta, tiene una teoría de la imagen. Y no la desarrolla precisamente en el mito de la caverna, la desarrolla en el Fedro, cuando dice: nosotros explicamos filosofía cuando somos capaces de sembrar la semilla inmortal, le dice Sócrates a Fedro, en los demás. Es decir, cuando tú a un alumno le haces entender un texto y se enamora de ese texto, estás convirtiendo su alma en algo nuevo. Como tú ves una película y sales de esa película pensando en cosas que antes eras incapaz de pensar, porque esta película, además de divertirte, te ha generado un planteamiento ético, moral o político nuevo, es cuando realmente el cine tiene validez. Claro, los chavales le dicen a mí, pero no, el cine no es para divertirse. Pues no, sí y no, claro. Entonces, hay que ser kantianos, dependiendo de las categorías que tengamos, pues en una película veremos una cosa o veremos otra. Eso ya lo demostró en el mundo de la novela Humberto Eco con El Número de la Rosa. El Número de la Rosa es una novela tan perfecta que admite muchos grados de lectura según sea la preparación intelectual de quien lee. Puedes leer una simple novela policíaca o puedes ver una novela metafísica, que de hecho lo es, con toda la filosofía de Guillermo de Oca metida a través de citas de Heidegger y de Wittgenstein, lo cual tiene un mérito tremendo. De hecho, la crítica que se le hacía a Humberto Eco es que, coño, pues es una mala novela porque es demasiado perfecta. Es lo que decían muchos novelistas, competidores, es que has hecho una novela tan perfecta que es imposible meterle mano. Bueno, pues con el cine pasa lo mismo. Es decir, esta película de Iñárritu, ya se estrenará aquí el día 8 de febrero, claro, nos habla de todo un mundo que es históricamente real. Es decir, nos habla de personajes históricos reales, Kit Carson, Jim Bridger, los hermanos Fitzpatrick, que fueron tramperos, que fueron personas en un momento además donde el tráfico de pieles era como cosas así, no solamente el tráfico de petróleo, era muy importante. Y en territorios que además habían pertenecido a la corona española. Y que en aquel momento forman parte del imaginario. Entonces, el cine, como pasa con la mitología, parte siempre de hechos reales, pero después está el elemento fabulador. Y ese elemento fabulador lo va siempre el guionista. Por eso, bueno, aquí siento disentir de un compañero de nuestra propia escuela, el
cine no es ciencia, el cine es arte y en ese sentido está emparentado y mucho con la filosofía. Con esto quisiera acabar. Cuando Aristóteles dice, y esto lo comenta muy bien en el último párrafo de su obra El individuo en la historia del filósofo Gustavo Bueno, la poesía es más filosófica que la historia, porque la filosofía nos muestra paradigmas morales, no nos cuenta lo que hizo realmente Alcibiades, sino lo que debería de haber hecho. Y ese, lo que debería de haber hecho, puede estar encarnado, en este caso, por Leonardo DiCaprio o por John Wayne. Por eso yo antes decía, y quería ser provocativo, ¿qué actor hoy día en España se atrevería a encarnar un personaje polémico, como el señor Santiago Carrillo, en aquellos momentos, ya saben a qué me refiero, las checas en Madrid, o a José Antonio Primo de Rivera en los últimos meses en la cárcel de Alicante? Pues no, digan, no, eso no tiene recao, además, quedó marcado, y no hago más películas en mi vida. No, claro, eso no pasa en otros países, porque una película, si es buena, realmente buena, no te convence, te atrapa, te moviliza, y esa es la labor de los mitos. Por eso, después acabo, John Ford era un creador de mitos cuando él mismo se autorretrata en El hombre que mató a Liberty Balance, y precisamente para demostrar cómo la historia se construye precisamente a través de simulacros, a través de magnificaciones, dice, no, es que en un imperio, digamos, esto solo es, habría que decir, mutatis mutandis, esto es un imperio, y en un imperio, cuando los hechos se convierten en leyenda, prende leyenda. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sé que para todas estas cosas tienen un punto siempre de frustración, me refiero a los ponentes, por cuanto evidentemente la exigencia de tiempo es un elemento determinante que obliga, pero yo creo que también es positivo que nos vemos obligados a eso. Y ahora, cuando escuchaba las intervenciones, sí, antes de abrir el turno, me permitan que haga una precisión que creo que es importante. Yo no creo que Eduardo Torres Luce haya dicho que el origen del cine esté en el mito de la caverna, y sería una interpretación errónea, porque la correcta es la que, un poco como haciendo contraposición, Miguel Ángel Navarro hacia ahora, efectivamente, lo que hay previamente al cine, que así lo entendí cuando lo dijo, era el tema de una teoría de la imagen. Una teoría de imagen, una teoría de imagen, claro, que se aplica a la tragedia, después lo aplica ya de una manera no tanto representada, sino ejercida a Aristóteles. ¿Y esto por qué? Pues que Aristóteles es un extranjero que llega a Atenas y tiene que saber cómo aquí la gente aprende. Claro. Porque hoy día la gente no aprende en la escuela, aprende en el cine. Bueno, ahora ya ni en el cine, porque ahora los chavales ya no van al cine. Pero ahora los chicos ya ni van al cine. Pero bueno, en lo que estábamos, yo la verdad es que sí conozco la trilogía azul, blanco y rojo. No le había sacado tanta punta para mí personalmente, si me permites, y creo que también es un punto de vista que debería salir en algún momento. Sucede que era una trilogía un tanto aburrida. Pero la verdad, creo que es importante esas cosas tenerlas claras. El cine, sin grandes entradas a detalle de crítica, hay cine que gusta más comercial, y hay cine que gusta menos. Yo creo que el cine que gusta menos y que repele a la gente es difícilmente el fabricante de mitos. El fabricante de mitos es el que de verdad entretiene, seduce y arrastra. Es el cine que nos lleva, a fin de cuentas, a decir, ponen esta noche Testigo de Cargo, la he visto no sé cuántas veces, porque no tengo calculadora, y sin embargo seré capaz de sentarme de nuevo delante de la televisión y volver a verla. O ponen esta, o haciendo zapping descubres el hombre que mató a Liberty Balance, aunque esté ya mediada, y te quedas a verla hasta el final. O El hombre tranquilo. O Qué bello es vivir. O, en fin, esas películas que son las que conforman los clásicos. Yo precisamente me llamaba la atención pensando en el acto de hoy, anteayer, el lunes, descubrí, y me ha hecho gracia un poco por la reflexión con la que tú acababas, ponían en la segunda cadena, si alguien la vio, un clásico del cine español, Raza, y yo recordé, la vi, me pasó un poco lo mismo en la típica película, pese a que sepas todo lo que sabes de ella, te quedas a verla porque es una película, no nos engañemos, bien hecha. Como bien hechas fueron también Los últimos de Filipinas, como bien hecha fue Historias de la radio, como bien hechas fueron una serie de películas del cine español que hacían, un magnífico cine en los años, Agustín Aragón incluso, y hay más. Pero no hagamos la lista, ahora no se trata de eso. Es decir, que sí que efectivamente, cuando se tienen las ideas más claras, sean buenas o malas, efectivamente se puede hacer probablemente, o sale mejor cine.
no es cierto que se haya hecho más cine en España en los últimos años, pero sí que es verdad que se han perdido a lo mejor muchas cosas y muchas referencias. Quería con ello un poco agradecer la intervención tanto de don Eduardo, que como nos advirtió en el arranque de su propia intervención iba a tener que ausentarse inevitablemente, como a las intervenciones de quienes le han acompañado en la mesa, José Luis Pozo y Miguel Ángel Navarro. Y terminado este pequeño homenaje, agradecimiento o precisión de alguna cosa que me parecía oportuno, la palabra pertenece al otro lado de esta mesa, pertenece a la platea y se abre un turno de palabra para quienes quieran formular, preguntar, proponer, comentar u opinar, eso sí, rogándoles a todos los que lo hagan que sean lo más escuetos posibles en la exposición. No, venga, pues por favor, no, veo tres personas que han levantado la mano, alguno más, porque el turno será cerrado, porque yo creo que también vale la pena. ¿Sí? Vale. ¿Yo? La primera, está Fernando Lasso y está, me parece que allá atrás, sí, también, ¿no? Vale, pues adelante. Una pregunta rapidísima, perdón. Una pregunta rapidísima. Además del mito de la Unión Europea, ¿qué otro mito o qué otros mitos estáis detectando en el cine europeo actual? Yo en el Cineclub de la Reina soy el especialista del cine clásico, lo que le gusta a nuestro moderador. Pero vamos, no hace falta pasarla. Cada uno no solo el mito de Europa, que es bueno, ya he dicho bastante, luego está la libertad, es un mito también. La fraternidad no deja de ser un mito, ¿no? La humanidad, son ideas medievales, ¿qué es eso? Que casi todas las cuestiones que los intérpretes del cine de Kieslowski tratan de decirnos que habla su cine son mentiras, son falsedades, no se sabe lo que son, sin embargo las expresan como si lo supieran, y esos mitos están constantemente. Bueno, eso. Yo quería matizar sin entrar en el cine sobre el concepto de mito, una matización. Es decir, que no hay que asociar, ojo, que esto es más serio de lo que parece, no hay que asociar mito a falsedad. No, los mitos no se miden por criterios de verificación, como se desarrolla Carla, aplicándolos a la física del principio del siglo XX. No. Los mitos, eso ya lo explica perfectamente Platón, se miden por la capacidad pragmática que tienen. Y ahí el concepto de verdad, bueno, desde los tiempos de Lenin o después de Goebbels, donde sabemos que una mentira repetida 1 millón de veces se acaba convirtiendo en una verdad, en la medida en que la gente se la crea y la aplique. Es decir, que los mitos son válidos si se ve a largo plazo por su resultancia en el plano pragmático, el plano sobre todo ético, moral y político. Y tú hablábamos ahora de cine europeo. Claro, cuando tú ves aspectos de Haneke, una reflexión sobre la soledad, como amor, o como la cinta blanca, claro, es decir, el cine construye reflexiones que lo que tienen que servir es de punto de incitación hacia los demás, es decir, bien de denuncia o bien de denuncia, como pasa con cualquier. Por eso el arte está más ligado a la filosofía que a la ciencia, porque la ciencia tiene que construir operaciones y tiene que cerrarlas, y luego las cierra o no las cierra, no hay términos medios. Hablamos de las ciencias más fuertes, por decirlo en términos clásicos, la matemática, la física y la química. No. La función del arte, desde que el arte es otra. Y el cine es arte, es el arte posiblemente más total del siglo XX, porque subsume en él artes previos. Hemos dicho, pues eso, la literatura, la pintura, la fotografía, y de hecho tenía razón Pérez Dulce. El cine no lo inventan los hermanos Lumière como arte. En Estados Unidos, pues el que empieza a darle forma al lenguaje fílmico es Griffith. Griffith, que además era un individuo profundamente racista, pero que en el nacimiento de la nación construye un lenguaje nuevo. Y de ese lenguaje aprendieron todos. Aprendieron todos, incluso aprendieron los alemanes. Y cuando Leni Riefenstahl en el año 34 se va a Hollywood y John Ford se queda enamorado de la brillantez de esa chica y presenta ahí Olimpia, al margen del contenido ideológico que a resultas de lo que después fue el nazismo podamos reprochar hoy día a la película, la construcción, las operaciones de montaje sobre todo y de planificación de los planos, es que son, dentro de la tradición expresionista alemana, son de una brillantez apabullante. Otra cosa es el contenido ideológico a posteriori.
a posteriori, claro. Eso es como cuando uno intenta valorar Guernica de Picasso. Tú no lo puedes valorar ideológicamente, porque si ya pones las antiojeras ideológicas antes de que el cuadro te diga nada, entonces ya estás poniendo el carro delante de los bueyes, ¿no? Lo que yo decía, claro, si Estados Unidos es capaz de construir una mitología es porque es un imperio donde el propio cine es una industria que genera muchos dividendos. Es decir, que ahí está, la dificultad está en, voy a hacer un cine que meta a la gente en las salas y además que coma sus palomitas y Coca-Cola y no sé qué, y además les estoy metiendo un modelo. Por tanto, a mí se me quedó una idea clara, es la idea de héroe. Ya no hablaríamos de un triángulo, hablaríamos de un cuadrado, o sea, mitología, cine, héroe e imperio, porque no hay imperio sin héroes. Claro, ¿cuántas películas hay en España sobre Hernán Cortés? No, es un tío que se inventó Franco. Porque ahora los chavales creen eso. Hernán Cortés fue un invento de Franco. Claro, si hemos llegado a un grado de imbecilidad tan grande en España, y eso hay que denunciarlo, que parece que eso... ¿Cuántas películas hay sobre la expedición de Cornaño, sobre la expedición de Oñate, sobre la expedición de Cárdenas, que fue el primero que vio, el primer europeo que vio el cañón de Colorado? Cabeza de vaca, que es el primero que da una descripción del bisonte. Dice, es un animal con cuerpo de vaca, crin de león y cabeza de... Bueno, en fin, pero no hay películas. ¿No? Hablar de imperio en España... No, claro, son películas que requerían mucho presupuesto, pero voy a poner un ejemplo. Elías Llanes hizo El Capitán de la Triste, y lo siento decir, podría haber sido una buena película y fue una película fallida, precisamente por querer ir de intelectual. Es decir, tú lo que no puedes meter en una película es un discurso con Blanca Portillo haciendo de inquisidora diciendo, hijos míos, pero vamos a ver, lo primero. Yo además, es que conviertes la película en un coñazo. Y yo de hecho vi el montaje que hicieron para la versión americana de La Triste. Coño, o sea, que lo más grave de todo es el complejo. Es decir, que para nosotros tenemos que ir acomplejados. Pero no, para los americanos vamos a ver lo que ellos quieren. Como si lo que ellos quieren, que es épica, fuera algo de lo que nosotros nos tenemos que avergonzar. O sea, que nos tenemos que avergonzar de los tercios. Y de hacer una película sobre los tercios. Claro. Sí, pero tenemos para decir a Paloma, porque la verdad es que como me había metido en lo que había dicho antes y estaba todavía pensando en las películas clásicas, por esto de que no me gustaba Kieslowski a nuestro moderador, pero claro, en el Cineclub de la Verdad, por ejemplo, aparte de echar el clásico, echamos películas a las que yo no voy desde hace 3 o 4 años, que son las modernas que no salen al mercado, que son, según algunos, pues las mejores películas. Pero bueno, en esas películas el cine se llena, por ejemplo, si la película trata de cuestiones que tienen que ver con la paz, de pacifistas. Si las películas tratan un tema que tiene que ver con la ecología, se nos llenaban de ecologistas, ¿no? Iban allí a reforzarse, supongo, ¿no? Y eso no deja de ser una forma de mitología, bueno, lo es, ¿no? O cuando se trata de que hay películas de sindicatistas y tal, pues lo que se llama cine social, ¿no? Bueno, yo creo que dejé de ir sobre todo porque me empezaron, no sé, tuve una sensación muy rara una vez que presenté una película que se titulaba Las nieves del Kilimanjaro, como la de Gregory Peck, pero francesa, de hace 2 o 3 años, y empecé diciéndoles, mire, esto es cine social, y mirándoles a las caras, entonces dije, y el cine social es un cine donde sale mucha gente y está toda jodida. Entonces me miraron con una cara que ya me quedé un poco mal para seguir hablando, ¿no? Y luego otro mito terrible que es estos que van a los cineclubs, que yo preferiría que las películas estuvieran dobladas, y sobre todo las clásicas, que tienen unos doblajes estupendos. Pero sucede algo con los cineclubs y con esto de ir a ver las películas originales que a mí me parece un poco bochornoso, porque no saben ni inglés, ni saben francés, ni saben chino, ni saben nada, y se pegan más tiempo leyendo que escuchando, y sin embargo van allí porque no sé qué dicen que pierden. Ya iba a decir un taco. No sé qué es lo que se pierden, de verdad, ¿eh? El caso es no oírlas en español. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Y eso también es pernicioso, me parece a mí. Víctor. No, había habido... perdón, sí, allá, perdón. Y Fernando también luego, pero había primero allí, sí, no, adelante. No es lo mismo una democracia que surge como un imperio pero no ha llegado a una nación y puede vivir momentos muy dramáticos y hablar de ello, Norteamérica, que un imperio que ya es llegado a una nación y además es una nación dividida por una guerra civil. Entonces, como los directores son gente bastante acostumbrada a conocer las costumbres y la idiosincrasia de los pueblos, la pregunta que yo le hago al tercer ponente sobre lo que ha propuesto de
¿por qué no se escribe o se hace una película sobre José Antonio en sus últimos momentos o Paracuellos? Y ha dejado bastante claro las razones de por qué, ¿no? Pero la pregunta mía es muy simple. ¿Cuántas generaciones serían necesarias para que se pudiera hacer? Claro. Sí, pero vamos a ser gallegos, vamos a volver a la pregunta. Sería, ¿cuánto cine habría que ver para que la gente se mentalizase de que es posible hacer una película sobre personas que son personajes, o sea, que ya se han convertido en paradigmas, no vamos a entrar si buenos, malos o dimensionistas, son paradigmas de algo, y que pueden ser abordados desde el punto de vista épico? Es decir, cuando uno en el año 40 ve Friesland, recién llegado de Alemania, que había hecho Metrópolis, y hace una película como es Tierra de Audaces, sobre Frank J. y Jesse James, o sea, unos individuos que en las tiras se los llaman, digo con todo el cariño, fugados, o sea, las personas que dicen, no, yo si me entrego al gobierno de Franco me van a fusilar sí o sí, pero como me van a fusilar sí o sí, pues no me entrego. Bueno, eso pasó en América. Claro, allí en el año 39 no había ese problema. Bueno, ya sabemos que Frank James y Jesse James eran unos forajidos, pasaron por ser los Robin Hood de la época, porque claro, no le quedaba más remedio que cuando robaban a los bancos y a los repartir entre la gente, porque vivían a salto de caballo, tenían que hacer grandes cabalgadas y la única manera de subir era pues, siendo encubiertos. Bueno, esa figura del encubridor, una historia además ha sido muy estudiada desde el punto de vista histórico. Últimamente hay unas grandes tesis naturales sobre el papel que jugó la brigadilla, los enlaces, y además hay que decir la verdad, el gran papel que jugó el único partido que existía, que era el PC, en la lucha antifranquista y en la vertebración de la resistencia. Pero claro, tú lo planteas muy bien, ¿cuánto tiempo haría falta para que esto se convirtiera en algo sobre lo que se puede mitologizar sin levantar heridas, sin levantar postillas, sin que nadie lo vea con prejuicio? Claro, cuando Friedland hace un director alemán, hace eso, no, primero fue Henry King y al año siguiente hace Friedland la continuación, La venganza de Frank James, con un Tyrone Power y un Henry Fonda impagables. Claro, pues está bien, no había pasado tanto tiempo. ¿Qué pasa? Que evidentemente en Estados Unidos las heridas respañaron en el oeste, claro, porque por eso yo creo que la idea de frontera es consustancial. Y ahora mucha gente tiene la idea de que España, entiendo por España, ese territorio geográfico que compartimos con Portugal, que es la península ibérica, es una especie de cárcel donde la gente es como el camarote de los hermanos Marx, donde no entra ninguno más y todos quieren. Claro, es imposible generar un discurso que trascienda diferencias regionales. Es muy difícil, porque los propios prejuicios, y también el hecho de que no hay industria. De hecho, yo creo que una de las cosas más graves que hay en España es la hipóstasis, vamos a decirlo así, la sustantificación de la falsa conciencia. Es decir, que a un gran director puede pasarse todo el día haciendo un discurso antinorteamericano, al uso, digamos, un discurso pro y antinorteamericano, pero después cuando le dan el Oscar, va corriendo allí a hacerse la foto. Y supongo que pues, Bandera estará encantado de trabajar en Hollywood, no dirá, oye, qué desgraciado soy. Entonces, en España hay mucha falsa conciencia, claro, y es muy difícil superar eso. Porque precisamente en España estamos presos del mito de la cultura, es decir, llamamos cultura a aquello que nos conviene políticamente. Claro, como cultura es todo, porque tenemos una idea lisológica, una idea plana, cultura es todo aquello que yo quiero llamar cultura y que me subvenciona el Ministerio de Cultura. Y como que me subvenciona el Ministerio de Cultura es el partido que está en el poder, porque los partidos se convierten en estructuras clientelares y no hay una industria al margen de los partidos, pues claro, todo queda lo mismo, todo queda en el caciquismo. Lo que era el caciquismo del siglo XIX, pues ahora son las autonomías de otra versión, claro. En Estados Unidos sí reseñaron las heridas, Digo, Griffith era un sureño convencido, o sea, y pinta a los negros en esa película como auténticos. Bueno, es más, cuando John Ford hace la película, el sargento negro lo hace para desmitificar la figura del negro fornido y libidinoso que va persiguiendo a mujeres rubias. Claro, el mayor tabú que podía pensar la sociedad americana era que un negro tuviera relaciones sexuales con una mujer blanca. El racismo tenía además, eso está muy estudiado en términos freudianos, porque hay mucha sociología del cine en términos freudianos, en términos psicoanalíticos. Las fuentes del racismo en Estados Unidos, sobre todo el racismo respecto a los afroamericanos, venía por ahí, venía por los componentes sexuales. Hasta el punto de que en el cine de Hollywood los judíos eran los que hacían de negros y se pintaban la cara se pintaban la cara, el caso de Al Johnson en la película El cantor de jazz. Es decir, lo que pasa es que en España el cine no ha contribuido, yo creo que sí contribuyó a la transición, sí, la transición, para mí hay películas muy meritorias, entre los años 75-78. Es una película como, por ejemplo, estoy pensando que a mí me encantó, bueno, a mí me encantaba de niño porque salían escopetas, por el tema de la caza, que mi padre era furtivo de niño. Pues yo estoy pensando, estos furtivos, de dorado. Claro, lo complejo ahí es la trama de incesto que hay en esa película, y el papelazo que hacen los lagados.
la trama de incesto. Y la relación que tiene Lola Gauss con ese hijo del que ha sido nodriza, y que es nada menos que eso, un capitoste del régimen franquista. Pero muchos cuando éramos niños no queríamos ver esa película, por eso es que no nos llegaba a las entender de hacerlo. Yo lo que quería ver eran los ciervos que salían ahí, y a ver cómo se cargaban las escopetas. Pero quiero decir que, claro, hacer ese tipo de cine ahora en España es muy difícil ese tipo de cine. Bueno, primero tendrá que intervenir Fernando. Adelante, por favor. Y al final tomamos una última... Adelante, por favor, Fernando. Pues... primero, una observación rápida a propósito del mito de la caverna, que varias veces ha ido apareciendo a lo largo de la noche. Primero la interpretación de Eduardo Torres, después rectificándola por varios de los componentes de la mesa, respecto a los cuales me parece que se inclina más, a mi entender, el peso de una interpretación correcta, en la medida en que diría que la interpretación que ha sugerido Eduardo Torres Dulce a propósito de la caverna platónica tiende a olvidar que el intento de Platón con el mito de la caverna en definitiva es bueno, por supuesto que la cuestión puede discutirse mucho y aquí hay unos cuantos filósofos que podrían incluso, cómo no, rectificar y llevar a la contraria, pero en fin, que no hay que olvidar que en definitiva lo que Platón está intentando ahí es plantear una teoría del error, del engaño en el que vivimos los humanos cotidianamente. Y cómo ese error en el que vivimos los humanos cotidianamente, pues en gran medida, eso es verdad, tiene que ver con aquello que es curioso que no haya aparecido en ninguna de las exposiciones hoy, en ninguna de las referencias, con aquello que decía Aristóteles en la metafísica, justo a propósito de los mitos, cuando decía que los mitos surgen para explicar las cosas maravillosas y que en principio se trata de explicar los sucesos maravillosos más frecuentes o más comunes, y que por eso precisamente el filósofo es amigo de los mitos, porque efectivamente, claro, pues al fin y al cabo eso es lo que hay que explicar, viene a plantear, ¿no? Pero que en suma, claro, por supuesto que necesitamos escapar de los aspectos más crudos de la realidad cotidiana, de nuestra existencia más o menos monótona o monocorde, y efectivamente en ese sentido la ficción que propone el mito es forzosamente un impulso emocional importantísimo. Pero bueno, en este sentido, claro, se ha planteado por varios de los intervinientes la cuestión de la relación del cine con la verdad, y en este sentido, pues claro, me parece que hay que dejarlo clarísimo. Incluso, pues, ya que me parece que con muy buen criterio Miguel Ángel Navarro subrayaba que los filósofos tenemos que ser provocadores, aunque no se trata de ofender a nadie, obviamente, sino de provocar el aguijón del pensamiento al menos, pues sí que quería provocar en este punto, afirmando taxativamente que la función del cine es engañar, y que claro, la cuestión es qué clase de engaño. Esto Platón, por supuesto, lo tiene clarísimo, su teoría de los mitos en la República, en fin, bueno, en fin, sería un tema largo de desarrollar. Y entonces, pues claro, en ese sentido quería plantear un par de cosas. La primera se refiere, claro, a cómo en España tenemos esta plaga de cineastas que hacen o pretenden hacer cine denominado de autor, olvidando siempre que, claro, que el cine es una industria, que la bendición del cine precisamente es que no tiene un único autor, y que en todo caso, pues que es superfluo que figure una película como obra de autor. Y en todo caso siempre una falsedad evidente. Y en este sentido, pues claro, como la plaga que me parece que tenemos que padecer es la de la abundancia de cine crítico
cine crítico, cuando en realidad, pues claro, el papel del cine, por más que pueda movernos emocionalmente en contra de algo, y en este sentido se puede decir solo derivadamente y de una manera muy precisa que es crítico, pues sí, es fomentar pues alguna clase de ilusión, que claro, lo que hay que demostrar es en qué sentido vale la pena, si es que vale la pena. Y claro, ha habido varias alusiones a la cohesión social de los países que se consigue gracias a la forja de mitos, como en el western, como en los documentales de Lenny Riefenstahl, que nos van a parecer deplorables, pero son enormemente eficaces. Y en ese sentido, también acabar planteando, pues simplemente, si no está ocurriendo ya, que el cine realmente está siendo sustituido como forjador de mitos por la televisión, que las películas que realmente tienen importancia son las que aparecen en la televisión, y en definitiva, pues como forjador de mitos está siendo sustituido por las series televisivas. Si me permitís un momento, y por darle una agilidad que quizás nos interese en este tramo final, porque nos queda siempre una última parte que atender, ha pedido la palabra Tirana, que hable Tirana y cerramos ya con su intervención las contestaciones que sean procedentes. Adelante, por favor. Quería decir, bueno, en primer lugar felicitar a los ponentes, han sido magníficas sus intervenciones, y en ese sentido como expertos en cine me gustaría que valorasen esto que ha sido una noticia de estos días, de que contra la Academia igual me corrigen exactamente la noticia porque a ver si lo digo bien, se ha criticado por parte de un lobby negro, vamos a decirlo así, suena un poco mal, el que los 20 mejores actores reconocidos por la Academia en este año sean todos blancos. Entonces quizás es una posibilidad de interpretación, es haberse restañado las heridas en la nación norteamericana. Eso es como una herida abierta que no veo yo muy restañada. A mí les pido la valoración a ellos, no voy a decir yo la mía, pero bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo que se planteen de esa forma tan racista los criterios que debieran ser estéticos, ¿no? Es decir, yo veo que los 20, vamos, dicho rápidamente, yo veo que los 20 mejores actores del año son blancos y no pienso que no hay negros, es decir, pienso que son esos, ¿no? Pues que el criterio, en todo caso, de ese lobby negro debiera ser estético y haber dicho, no, este actor negro, por accidente, es mejor que estos otros 20, pero no que sea negro. O sea, a mí me ha parecido de una situación totalmente bárbara, ¿no? O sea, o precibilizado, o sea, negros frente a blancos, no sé, yo no me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, ya lo he dicho yo, perdón. Siento esta mi opinión o un intento, igual que me corrijan. ¿Qué les parece a ellos? ¿Qué les parece a ustedes? Como nos quedan, para acabar, dos intervenciones, pues, indistintamente, como veáis, contestéis a los dos. Bueno, yo creo que el tema, realmente que me meta en el asunto, está claro que este año no había ningún actor negro bueno. Bueno, por eso quizá, yo lo que he oído también, no había oído el lobby este negro, que le iban a dar un premio en la gala de los Oscar a este director negro, de color negro, Spike Lee, sí. y no sé si lo va a rechazar o por el sí, no sí, sé, sí, van a hacer boicot. Van a hacer boicot. Y creo que la presidenta de la Academia es de raza negra, perdón, que es una tontería, y ha hecho un discurso de que está desolada realmente por la situación. Suena un poco lo de las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, igual. Lo cuantitativo por lo cualitativo. Pues eso, que me recuerda mucho a eso que el 50% de las mujeres tienen que estar en el Parlamento, el 50% de las mujeres, sea cual sea y sea por encima de quien sea, ¿no? Es un criterio, pues no sé, absurdo, ¿no? Absurdo que nos va a llevar pues, a la estupidez. Esto es una cosa absolutamente estúpida, lo del 50%. Si tiene que estar, que esté, y si tiene que estar premiado un actor, pues que esté premiado. Yo creo que, vamos, en fin, me parece un bochorno. Además los negros llevan haciendo papeles importantes, aparte de que en la primera película que has nombrado, ¿no? De
joder, la que se pintan de negro, la leyenda del nacimiento de una nación. Es la película. No, el cantor de ellas. No, pero esa es la primera película hablada, la primera película sonora que sale un negro pintado. Sale un judío, al Johnson, pintado de negro. Pero salen un montón de extras en el nacimiento de una nación, de Griffith. Pero un porro, yo creo que sean todos judíos. No, hay cientos. Bueno, desde ahí hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, hasta en bandeja de plata de Billy Wilder, o como lo digan, que cada uno lo llama como quiere, pues no hay ningún actor negro que haga un papel dramático. Normalmente los negros hacían papeles secundarios y humorísticos, pero no dramáticos. Todos están haciendo un papel de humor en bandeja de plata, no sé si lo recuerdan, en bandeja de plata. Walter Matthau es un abogado y Jack Lemmon tiene un accidente y hay que sacarle dinero al fisc, a todo el mundo le quiere sacar dinero, y el que le tiran del campo de fútbol es un jugador de hockey negro. Ese es el primer papel dramático. Desde ahí hasta ahora ha habido muchos negros oscarizados, muchos negros que han traído sus premios, más que blancos, no sé, es que tampoco se calcula el porcentaje, no sé, me parece absurdo el problema. No lo veo, yo no veo el problema, pero bueno, si lo quieren ver... Bueno, yo me empezaría confesándole Sí, adelante. por seguir en orden, a Lasso. Yo insisto, vamos a ver, claro, es que esto ya, la propia teoría del cine ya nos invita a enfrentarnos a Platón con una perspectiva ya no estrictamente aristotélica. Es decir, eso de que Platón afirma de que todos los mitos, no, vamos a ver, yo creo que ahí la escuela más que la escuela alemana, la escuela de Tubinga, la escuela franco-canadiense, la de Brisson, en su obra Platón, las palabras y los mitos, o cómo Platón le puso nombre al mito, demuestra algo importante, que es que Platón sí tiene una definición clara de mito. Y como tiene una definición clara de mito, distingue entre mito y mitología, porque una mitología no es un logos que construye sobre un mito. Entonces, Platón no está diciendo, que es lo que siempre pasó de pasar, hay que expulsar, hay que despreciar, no. Platón lo que está diciendo es que para que la propia ciudad sobreviva, hay que vigilar qué es lo que los mitos transmiten. Pero no le resta importancia, ni está diciendo que todos los mitos sean falsos. Hemos dicho que un mito es un relato que no se puede saber si es verdadero o falso, porque eso no importa. Como no importa una película, y sabemos que una película siempre es ficción. Y cuando más dicen, esta película se basa en esos relatos, todavía es más ficción todavía, porque eso no es más que un simulacro, por decirlo con la terminología de la tradición de construccionista francesa. Entonces, ojo, el cine se valora, hemos dicho, por el eje pragmático, no tanto por el eje semántico, por el eje pragmático. O sea, lo que hablamos de los tres ejes, el eje pragmático, es decir, por el rendimiento ético, moral y sobre todo político que una película pueda tener. Entonces, decir, bueno, Platón condena, no. Platón lo que condena es que el único saber que determine la mentalidad del común, de la polis, eso se lo demuestra bien, por ejemplo, Miguelón, la memoria de Logos, sea el mito. Claro, pues Platón, y eso tiene algo común, para entender a Platón hay que saber contra quién piensa Platón. Platón piensa contra los sofistas. Y contra esas nodrizas descontroladas que destilan oídos, suele pasar a los alumnos, que mis alumnos no saben distinguir entre Brad Pitt y Aquiles, porque claro, tienen que es lo mismo, pues no. Brad Pitt es un tío que hoy hace de Aquiles y mañana hace de traficante de droga. Cuidado. Entonces, evidentemente, Platón, y el propio Aristóteles, el Aristóteles nos lo dice, cuanto más viejo me hago, más me gustan los mitos. Entonces, eso es como cuando decimos, lo más importante de Aristóteles es la metafísica. No, Aristóteles tiene una teoría de la retórica, y tiene una teoría de la política, y tiene una teoría poética, donde sabe que para movilizar a las masas, y más en una democracia, son necesarios los mitos. O sea que hay mitos oscurantistas y hay mitos luminosos, que a lo mejor no son luminosos a corto plazo, pero sí lo son a largo plazo. Depende, porque claro, un ortograma político no se mide de hoy para mañana, eso es como los modos políticos, piensan en ganar las próximas elecciones. Winston Churchill pensaba en cómo gobernar la próxima generación. Entonces, una película, sobre todo de la gran factoría de Hollywood, hay que verla. Yo creo que el cine todavía no ha muerto. Es verdad que tiene grandes competidores, como es el videojuego o la televisión, pero todavía hay un intento, no sé si será el canto del cisne, de hacer películas que atrapen al cliente. Que evidentemente después hay películas hechas, sagas enteras hechas pensando en adolescentes salidos, yo qué sé, la saga de Polkis, bueno, pero sigue habiendo pequeñas grandes películas de Hollywood donde aparece el tema del amor, y además sin ningún tipo de preconcepción feminista. Yo acabo de hacer un artículo, una película que a mí me encantó en su día, Nunca es tarde para enamorarse, con una Emma Thompson y un Dustin Hoffman impagables. Claro, si yo le hablo a cualquier feminista de hoy día del hombre tranquilo, me dirá, este tío es un tío de las cavernas. Pero es que claro, John Ford ahí está desarrollando la teoría del amor en clave totalmente platónica.
Y a resultas de eso, en la dimensión pragmática, esa película hizo más por el turismo en Irlanda que todos los planes económicos de los políticos irlandeses. Porque la gente decía, quiero ver dónde se rodó esa película. Y eso dio dinero a Irlanda. Y John Ford lo hizo porque Irlanda era una nación muy pobre, que tenía un gran cariño en su país, y quiso hacer una película que además de ser un homenaje, fue un homenaje a su cuna, a la cuna de sus padres, con cánones clásicos. Porque bueno, yo he leído la novela, pues bueno, la novela no está mal, pero claro, John Ford era el típico individuo que sabía hacer un guión, después rompía el guión y decía, bueno, ahora pongámonos a rodar. Y construía poesía. Es decir, a través del epos, o sea, del discurso poético, construía lírica, construía paradigmas memorales. O sea, Maureen O'Hara en esa película está que después la ves dirigida por otros directores y tú, no, pues no da la talla, ¿no? Es que un buen actor, cuando es bien dirigido, es capaz de construir unos modelos con los que a lo mejor tú hoy día no te identificas, pero eso no significa que no te conmuevan. Claro, decir que algo nos conmueve porque sí sería una hipóstasis segundo genérica, no. El filtrado ideológico siempre existe. Pero cuando una película nos conmueve, incluso a pesar de que tengamos reticencias de tipo cognitivo, de tipo ideológico, es porque esa película tiene algo, y ese algo es que es gran arte. Y respondiendo a lo que me dices, bueno, ahí también hablaría yo del eje pragmático. Hollywood es un gran escaparate. Y últimamente sabemos por las noticias que en Estados Unidos hay un grave problema de violencia policial. Estados Unidos, yo escribí un artículo sobre el culto a las armas, pues evidentemente en muchas comunidades el negro de extrabarrio se asocia indefectiblemente con el delincuente. Y la policía primero dispara y después pregunta. Claro, entonces, como Hollywood es un escaparate, muchos dirían, hombre, qué buen año para resarcirlo, porque el que muerto, es políticamente hablando, porque el muerto está. O sea, en el plano ético, a la familia que le han matado a un hijo, que simplemente a lo mejor estaba jugando, o que iba a robar unas pesetas en una gasolinera, pero le han pegado un tiro sin detenerlo, que eso ha pasado varias veces este año, en 2014 y en 2015, pues qué buen escaparate hubiese sido que este año, a mayores, incluso sin no merecerlo mucho, hubiesen subrayado, vamos a darle 2 Oscars además a la comunidad afroamericana. No ha pasado, por lo que decimos, porque ahora, pues claro, en una película como yo la que he comentado, la Reina, no, es que los tramperos de 1820 no eran negros, es que eran todos de origen irlandés o escocés, y algunos españoles, como por ejemplo Manuel Lisa, que era de Murcia. Por ejemplo, la figura de Manuel Lisa en España no la estudia nadie, está muy estudiada por los americanos, pues bueno, un trampero de origen español, padres de Nueva Orleans, pero de origen murciano, que fue uno de los grandes promotores de la industria de pieles. Pues no, claro, negros no había. Entonces, ahí está, que tú puedes, cuando construyes en el plano semántico el guión de la película, pues a lo mejor no tienes actores negros en esa historia. Claro, la comunidad afroamericana dirá, hombre, ¿cómo los guionistas no han pensado en buscar un guión donde salgan actores negros para resarcirnos de alguna manera de esta violencia policial? Yo creo que las cosas pueden ir por ahí, porque Hollywood no deja de ser un gran escaparate moral. No un escaparate solamente en términos estéticos, de alfombra roja y de ligues y de... No solamente de revista de corazón. Es un modelo de paradigma moral, y eso se vio claramente en la lucha. O sea, hizo más John Ford por acabar con McCarthy, en la época de la caza de brujas, cuando se puso a favor de Mankiewicz y le paró los pies a Cecil B. DeMille diciendo yo hago westerns y aquí lo que importa es que todos somos compañeros, y decir, y yo a la gente no le pregunto si es comunista o no lo es para sentir que es un buen americano. Ahí desmontó el discurso de McCarthy y desmontó toda aquella obsesión de buscar comunistas debajo de las piedras, que bueno, llegó incluso a que mucha gente no pudiera trabajar o tuviera que ser guionista con nombre falso. Yo creo que la cosa va por ahí, que ahora la comunidad afroamericana, sobre todo la comunidad pobre que presiona sobre sus líderes intelectuales y sus líderes estéticos en el mundo del cine, el caso como el de Denzel Washington, el caso de Morgan Freeman, dice, oye, qué buen año para resarcirnos políticamente de tanta matanza. Pues es verdad que en Estados Unidos, sobre todo en ciertos estados, la policía primero dispara y después pregunta. Eso sí. Ahora han criticado mucho por unas declaraciones... Quiero contestar a Fernando. Venga, adelante. Vale. Han criticado mucho a Tarantino pues porque se ha metido con la policía, con estas cosas. No sé si lo has oído. La última película, ¿no? La última película sí, pero sobre todo las declaraciones contra la policía, pues porque se ha posicionado en este aspecto. Bueno, en relación a lo que decía Fernando, solo a ver si te he entendido bien y yo que estoy contigo si dices que Aristóteles está más cerca del cine que Platón. Estoy de acuerdo contigo si dices eso. Platón critica la imitación en el guión. En el guión está diciendo que los poetas, Homero está imitando y entonces eso no va a ayudar a la educación de la polis, y mucho menos los rapsodas, los intérpretes de Homero. Los intérpretes de Homero son todavía mucho más perniciosos, ¿no? Pasa un poco como Kieslowski, ¿no?
Y sin embargo Aristóteles lo que hace cuando habla de la tragedia es una loa a la imitación, por supuesto. La tragedia y además al beneficio social que va a generar esa imitación, porque cuando uno sale del teatro de ver cómo se arrancan los ojos Edipo, pues dice, con las ganas que tenía yo de arrancármelos. Bueno, ahora ya se me ha pasado. Lo he visto y ya se me ha pasado, ¿no? Que es lo que se denomina la catarsis, ¿no? Desde ese momento. El cine tiene mucho de eso, absolutamente, porque el cine lo que coge es artes imitativos, que son todos, como yo lo he dicho al principio, Kieslowski lo que hace son fábulas, fantasías, está imitando, coge trozos que conocemos, los junta y cuenta una historia, una fantasía. Bueno, pues la literatura, un arte de primer grado, vamos a llamarle, la actuación del teatro, un arte de primer grado, la fotografía también, otro arte que imita, la música, y hace un cóctel imitativo muy difícil de hacer. A mí me parece el cine, a mí me encanta el cine, hasta las películas malas a veces me parece que son buenas si están bien contadas. Bueno, solo eso. Nos queda una copa de vino de